seduciéndote. Vos me querés a cuentagotas, no soportas la adversidad. Te advertí con la mirada. Vamos, Walter. Jaque mate, te cante. Por escape me esperaba. Seduciéndome. Vas al ritmo de mi canción, con tu cuerpo superstar. Hola, hola. Te acompañó y en el baño de mí quisiste abusar. Por ser guapa. ¿Te escucho bien? ¿Estamos al aire? No vivís la realidad. Te advertí con la mirada. 98.1. Es siempre la primera. Es tu radio, es tu estación. Es siempre la primera. Siempre FM Show. 98.1. Es siempre la primera. 98.1. Es siempre la primera. FM Show. La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, camisa y parche. El señor de los suelos bajos, fondos desde el cielo, respira hondo, escupe el mate, pero sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Ya estamos en El Dorado, ya estamos en el interior de la provincia de Misiones, en la cancha de Hogar y Selva, para vivir lo que serán 30 minutos de una previa para luego a las 19 encontrarnos otra vez con Guaraní Antonio Franco en esta cuarta categoría del fútbol argentino. Fecha número 2 para la franja, fecha número 3 para la zona, una zona que va a enfrentar a Guaraní, a Deportivo Bicop, este conjunto eldoradense que arrancó con el pie izquierdo su certamen, que después tuvo fecha libre, mientras Guaraní le ganaba a Nacional. Deportivo Bicop descansaba y pensaba cómo hacer para imponerse ante una franja que hoy tiene la obligación de sumar de a 3 para ya encaminar y descansar en la próxima fecha cuando jueguen los rivales de esta zona 4 de la región litoral norte del torneo regional federal amateur. Usted escuchará que estamos con lo justo en cuanto a la garganta, estamos
soportando estos cambios de clima. ¿Quién iba a decir, no? 1 de noviembre y en la provincia de Misiones, en el país, estamos con temperaturas abajo de los 10 grados. Pero bueno, la garganta tendrá que aguantar estas 2 horas para hacerle el aguante también al amigo Julio Quiñones, que por cuestiones laborales hoy no pudo estar, hoy no va a poder estar, pero seguramente nos va a mandar toda su energía para poder disfrutar, vivir este partido válido por esta zona 4, te decía, de la región litoral norte del torneo regional federal amateur. Nosotros, para que usted se haga una idea, estamos arriba de un techo, arriba de los vestuarios nos hemos ubicado para poder vivir junto a ustedes con imágenes vía streaming en el canal de Alto Vuelo de YouTube y también por la 98.1 FM Show, radio que nos abre el espacio, nos lo brinda para que podamos hacer esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Guaraní es pasión, dice mi amigo Julio, yo acompaño esa frase y hoy te invito a que te quedes. Te pido disculpas a vos que estabas escuchando la radio y que por ahí te cortamos la programación de Radio Mitre. A las 19 se vendría de Alto Vuelo, hoy por supuesto reemplazado por esta fecha 3 del torneo regional federal amateur. Ya estamos aquí listos viendo en las imágenes a un Guaraní que está entrando en calor, pero nosotros también estamos entrando en calor y por eso te invitamos a que te quedes, a que te sumes a esta previa de Alto Vuelo. A las 19 se vendrá el fútbol, a las 19 se vendrá la pasión. Mientras tanto abrimos la campaña, abrimos la transmisión de Alto Vuelo que como siempre llega presentado por los amigos de Abasto y Carnicería El Corral. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y Carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. El amigo Walter Ojeda está en la consola principal de Alto Vuelo y FM Show, dando aire a la 98.1, dando sonido a la transmisión vía streaming con las imágenes. Hoy el amigo Charlie Aguirre en la PC, en el streaming, en la cámara, el colega, el amigo, el multifacético Augusto Sartori, que está a mi izquierda acá, para que usted pueda observar todo lo que está pasando en este plano del torneo regional federal amateur. Y a mi izquierda también, pero en el mismo banco, el comentarista de la jornada. ¿Cómo anda? Gastón Machado, bienvenido. Muy buenas tardes para vos, Emiliano, un saludo para toda la audiencia y por supuesto para todo el equipo de Alto Vuelo. Esta tarde, ya casi tardecita, nos encuentra aquí en El Dorado, pero recordemos, este partido debía disputarse el día domingo, partido que en su momento estaba programado para jugarse a las 17 horas, pero cuando comenzamos esa jornada de domingo nos encontramos con que continuaban las lluvias, unas lluvias que venían azotando ya a esta zona desde el día jueves más o menos, y por lo tanto imposibilitaba que se pueda disputar un partido de fútbol en esta cancha de Maricelo, donde nos encontramos en este momento. Ahora sí, digamos ya con bastante tiempo de anticipación, tuvimos la posibilidad de recorrer la cancha y no está muy linda. O sea, está mejor. Está como mi garganta. Bueno, lo bueno es que ahora esto refleja las imágenes. Entonces, el que está mirando vía streaming va a poder ver que hay varias partes que no está presente el césped, caso de las áreas, caso del mediocampo de juego, pero bueno, bienvenido, torneo regional federal amateur, ya una nueva categoría que Guaraní Antonio Franco, esta temporada número 4, ya que está la franja acá. Sí. No te gusta, tenés que salir de acá. Es un muy buen motivo ya para abandonar esta categoría. Eso me decía el amigo Lolo, ¿no? Sí. Nos quejábamos de dónde veníamos, de cómo hacíamos, bueno, que Hacienda. Y es una nueva temporada, no la 4, después de lo que fue aquel descenso hace ya mucho tiempo. Guaraní tendría que haber vuelto hace rato, pero bueno, pasos izquierdos o con pie izquierdo en las finales nos mantienen todavía en esta categoría. Hacemos la primera pausa y a la vuelta te voy a preguntar, Gastón, ¿qué tenemos que esperar para esta jornada? Jornada de martes, raro para un clima de fútbol. Veo que la gente está tímidamente llegando hacia el estadio. Veo jugadores de Deportivo Bicop que corriendo llegaron para empilcharse y practicar a la izquierda del campo de juego, para que puedan también entrar en calor y ponerse a tiro de cara a lo que será a las 19 el inicio de esta nueva fecha. Hacemos el primer repaso por nuestros queridos anunciantes y venimos con esta previa en FM Show para De Alto Vuelo. Viví el fútbol en la Show. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito.
Posadas, linda de nuevo. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en una selva misionera. ¿Amas el mate? ¿Amas a banda? Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Viví el fútbol en la Show. Minutos han pasado de las 18 en la República Argentina. Nosotros seguimos en el estadio de Hogar y Selva, seguimos listos para lo que será la transmisión de Alto Vuelo desde las 19. Mi nombre es Emiliano Andreoli. Hoy tendré el duro trabajo de hacer el laburo de Quiñones, ¿no? De relatar estos 90 minutos que espero sean 80, para que aguante la garganta, porque está bastante complicada, pero bueno, el deber llama y haremos lo posible por ahí una transmisión con volumen bajo, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo o qué sensaciones ha dejado el debut de Guaraní después de ese 2-0 con 2 goles de Barinaga en la segunda fecha de la zona, primera para la franja? ¿Cómo fue esa semana posterior a la victoria, Gastón? Bueno, en Guaraní, ¿saben qué? Siempre es bueno empezar ganando, más si lo haces en condición de local, frente a un rival que también, cuando teníamos la posibilidad de hablar post partido, por ejemplo, con Cristian Barinaga, destacaban que se enfrentaron a un Nacional que ya venía en ritmo, porque había jugado un partido, Guaraní le había tocado quedar libre en esa primera fecha. Hay cosas que le gustó al cuerpo técnico, hay cosas que hay que seguir puliendo, y hay cosas que van a ir llegando, como es el funcionamiento, con el correr de los partidos. Por ejemplo, por eso le da hoy la posibilidad, después vamos a estar repasando, de repetir el equipo, vuelve a darle esa misma confianza a los jugadores que salieron victoriosos en el partido de Villa Sarita, pero también hay jugadores que siguen estando afuera, por ejemplo, caso de Rodrigo Lechner. Lo decíamos en el programa diario de Alto Vuelo, no esperemos a verlo a Lechner en lo inmediato, hay que esperar para que se recupere su lesión el defensor central, pero es justamente una zona que Guaraní en el mercado de pases, en realidad cuando armaba su plantel, incorporó y muy bien, de buena manera, tiene jugadores para elegir. Carlos Marzuk ya dependerá del rendimiento de ellos en la semana, pero te decía cosas a destacar, rendimiento quizás de Laureano Doelo por esa banda izquierda, un Chulo Millán que también cada vez que le tocó responder lo hizo en muy buena manera. Bueno, qué mejor para el número 10 y goleador Barinaga que arrancar con 2 goles. Bueno, arrancó con 2 goles igual que el torneo pasado. La verdad es que Noverá también había marcado 2 en ese 6-0 frente a Olimpia San Antonio. Bueno, en lo que fue un muy buen torneo para Barinaga, y que después se fue, bueno, por supuesto, afianzando hasta la final, que tuvo, bueno, ese mal partido, pero como todo el equipo, no es para caerle al 10. Sensaciones entonces aprobadas, por supuesto, siempre hay que debutar ganando y ese es el principal objetivo. Nosotros acá estamos, ya está cayendo la tarde en El Dorado, va a bajar la temperatura, ¿eh? ¿Más todavía? Y sí, más todavía. Vinieron las camperas porque ya está bajando. Llegamos con lindo clima, pero claro, hace 2 horas por ahí estamos acá. Bueno, y además estaba el sol presente todavía. Y el sol se extiende, a ver, acaba de desaparecer en la última copa de un árbol a nuestras espaldas. Eso no te va a mostrar el lado del amigo Augusto, te va a mostrar la cancha. ¿Qué está mostrando ahora? ¿El equipo? ¿Está entrando en calor? Está Guaraní. Guaraní ya hace un par de minutos entrando en calor. También está Bicop, pero en una cancha auxiliar, realizando movimientos precompetitivos, como también los hombres de negro, ahora de verde, para impartir justicia. Momento de una nueva pausa en la previa de Alto Vuelo. A la vuelta, ¿sabes qué te voy a preguntar, Gastón? A ver. ¿Qué tiene que hacer la picada para clasificar? ¿Qué zona la 3? ¿Qué zona? ¿Cómo van a empatar Mitre y Timbó? No podían tener este resultado
empataron y dejaron pasar una chance imperdible. Pero nosotros vamos de nuevo con Walter y venimos con todas las sensaciones de esa fecha que pasó el fin de semana. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Semana de descuentos en Vicar. Los mejores precios en muebles y colchones, solo en Vicar. Vicar. Hogar y Muebles, Avenida Uruguay y Pedro Méndez, y en el acceso sur de Paz. Vicar, siempre pensando en vos. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Viví el fútbol en la show. Pasaron de las 18 en la República Argentina, seguimos en nuestro banquito, arriba de los vestuarios. Si vamos para abajo, ¿a dónde vamos? ¿Al vestuario de quién? ¿Quién? Ahora te escucho. Sí, vestuario local está abajo. Bueno, cualquier cosa nos abrazamos con el arquero, con el goleador, que es el único que hizo el gol. Hablo de Junior Acosta para Deportivo Bicop en esa primera fecha. Bueno, por supuesto, estuvimos intentando buscar imágenes de ese encuentro entre Nacional de Bicop. ¿Qué se espera del conjunto local? ¿Dónde va a sacar su fuerza para hacerle frente a un Guaraní que viene acá a buscar la pilcha de candidato de la zona? Bueno, tiene que hacerse fuerte local. Primer punto para el conjunto del Doradense, que lo decíamos, en su primer partido le tocó perder, tuvo semana de descanso y por supuesto querrá pisar fuerte jugando aquí en este reducto Hogar y Selva. Viene con descanso. Es un equipo ya que se conoce porque es una base importante de la cual estuvo disputando el provincial, en el cual se terminó coronando justamente Guaraní Antonio Franco, y es un equipo que al conocer el campo de juego creo que va a querer hacer pesar justamente su juego. Vamos a ver qué propone, si es un equipo que va a salir a esperar a Guaraní o lo va a salir a atacar. Ya lo hemos visto, los equipos que le salen a atacar, y hay que ver, si no va a aprovechar esos primeros minutos, después se te viene cuesta arriba. Me pregunta el amigo Charlie, que hoy está en el streaming, que se prenden las luces. Debería. Sí, debería, lo mismo le respondí. Porque todavía en la imagen estamos medio flojos, ¿no? Ya se va escapando el sol, ya no hay. Nuestra espalda se ha escondido, lo único que queda es la claridad por encima, pero bueno, enseguida se va a prender seguramente cada uno de los reflectores. Nos hablaron muy bien de la luz de este estadio, nos avisaron que se ve muy bien y se juega como se puede. Bueno, y sí. Si pedís jugar a este horario, porque se tiende, es un día laboral, se va a esperar que la gente salga al trabajo y se acerque hasta el estadio, tenés que ofrecer también, en este caso, una buena iluminación artificial. ¿Sabes qué pensaba, no? Porque yo cuando cubría torneo Federal A, cuando íbamos con el equipo, yo digo, equipo de alto vuelo, cuando iba a cancha de Sarmiento, a cancha de Chaco Forever, de San Martín de Formosa, no me tocó ir a Sportivo Patria y Sol América, sí. Siempre cuando la situación climatológica complicaba, por ejemplo, en Guaraní nos pasó también, ese partido contra Juventud Doñana que empezó un día con lluvia y estuvo terminado otro día, siempre se jugaba, por lo menos, salvo que caigan rayos, se jugaba igual. Me pareció muy atinada la decisión de Rosberg, de Patricio Beolla, los dirigentes también de Bicop, de no
debería siquiera intentarlo el último domingo. Gracias por pensar en el bolsillo de cada uno de los equipos periodísticos. Yo miro a mi izquierda de acá y son 4 cámaras las que están. Sí. Y es un gasto que, bueno, en esta situación del país, por supuesto, no está para hacerlo en vano. Así que, bueno, primero quería acordarme de esa decisión atinada, a mi entender, y bueno, agradecer también que el partido no se haya disputado el último domingo, porque íbamos a estar, si mi garganta está así ahora, imagínate cómo hubiese estado el domingo pasado. Hacemos no sé si la última, pero una nueva pausa en esta previa de alto vuelo, y a la vuelta te presentamos el equipo del local y el equipo de la visita. Llega el Cyber Monday a Pillow Top. Pillow Top. Pillow Top. No duermas. Desde el 29 de octubre, vení a Pillow Top y encontrá ofertas imperdibles. Pillow Top. Pillow Top. Líder en el mercado y representante oficial de las marcas Piero, Belmo, Simmons, King Coil, Suavedom y muchas más. Pillow Top. Pillow Top. Donde encontrás las mejores marcas al mejor precio. Además, el envío es gratis en toda la provincia. Pillow Top. Visítanos en Avenida Santa Catalina 5899, casi Santa Cruz, o en Avenida Uruguay 3439, casi Mariano Moreno. Promo ahora misiones con el 41% de reintegro. Servicio técnico en Electromisiones. Reparación y mantenimiento de notebook, CPU, impresoras, UPS y televisores. Trae tu equipo a nuestro laboratorio, sin importar dónde lo hayas comprado. Te esperamos en Junín 2537, casi Avenida Mitre, frente a Casa Central. Servicio técnico Electromisiones. Soluciones rápidas y eficientes. Villaverde Sistemas, distribuidor oficial en misiones de estanterías y almacenajes Mecalux. Sitio web villaverdesistemas.com.ar. Casa Central, Avenida Libertad 150, Oberá, Misiones. Teléfono 03755 422 330 y 421 328. Garantizamos la mayor flexibilidad en propuestas de pago. Villaverde Sistemas es una solución inteligente. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral, Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Viví el fútbol en la show. Nos separan de las 19 en la República Argentina, 10 minutos nos separan del fútbol en esta cuarta categoría del fútbol argentino del torneo regional federal amateur. 10 minutos para volver a encontrarlos con el manto sagrado de mi amigo Julio, 10 minutos para la fecha 3 de la zona 4 del torneo regional. Pero la fecha tendrá protagonistas, 22 que van a salir al campo de juego en primera instancia. Arrancamos con el local, a Deportivo Bicop, al 11 del conjunto de Walter Schiegler, lo presentan los amigos de Centro Amoblamientos. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Formación confirmada para el conjunto local con la camiseta número 1, Iván Ortiz, con la 4, Maximiliano Torres, la 2 será para Carlos Escapini, 6 para Facundo Jurado, camiseta número 3 para Ezequiel Chamorro, con la 5 en el mediocampo, Iván Alborta, 8 para Gonzalo Franco, 11 Junior Acosta, 10 Facundo Núñez, 7 Facundo Cerrudo y 9 Brian Insaurralde, los 11 de Vico. Perfecto, el 11 local entonces, cuando vemos que Guaraní ya está rumbo a los vestuarios, la franja que se va a poner la pilcha, ¿con cuál saldrá? La principal, ¿no? Sí, la tradicional. Juega con la tradicional, la titular, la histórica, la blanca y roja que cruza la banda. Al 11 del equipo que se está yendo a los vestuarios con su capitán Cristian Bariraga a la cabeza, lo presentan los amigos de Uniformes Ícaro.
¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Equipo que gana no se toca, dijo Carlos Marzuk, por eso para esta tarde-noche con la camiseta número 1, Guillermo Vázquez, 4 para Alejandro El Tarrito Pérez, 2, Matías Barrientos, 6, Ariel Morales, 3 para Daniel El Chulo Midán, en el mediocampo con la 5, Ataliba Schweizer, 7 para Ángel Piz, 8, Pablo El Gato Mota, 11, Laureano Doelo, con la 10 y la cinta capitán Cristian Barinaga, y el 9 de este equipo se llama Juan Manuel Lazaneo. Que erró 2 goles abajo del arco el último domingo, o el anterior mejor dicho, y que tendrá que redimirse en la jornada de hoy. Esos goles no se perdonan, Gastón, ¿eh? Sí, no, y el 9 justamente vive de gol y se necesita una eficacia alta justamente en estos tipos de torneos. Bueno, ahí volvemos con la imagen, Augusto, mientras repasamos la conexión. Nosotros estamos ya cerca del inicio del partido, me parece, estamos... Antes de irnos a la última pausa, nos metemos en la terna arbitral. Contame, ¿cómo está compuesta, Gastón? El árbitro principal para este partido será Armindo Lovera, asistente número 1, Jorge Kondratiuk, asistente número 2, Armando Damián, terna de Puerto Rico. Perfecto, última pausa. Me parece que venimos con el fútbol en la show de alto vuelo. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. En MultiExpress compra más rápido, más cómodo y desde tu casa. En nuestro sitio web www.supermultiexpress.com.ar, desde la app para dispositivos Android, como MultiExpress Online o por WhatsApp al 3764-101971. MultiExpress Online, una góndola virtual para que encuentres todos los productos que necesitas con la calidad de siempre. Compras sin moverte de tu casa o la oficina y nosotros te lo llevamos. Rápido, cómodo, fácil y efectivo. Solo en MultiExpress. Anuncia en los programas de Mitre a través de FM Show. Podés elegir el segmento que más te guste. Ayer mis 2 hijas no podían creer que yo no conociera. Anda circulando por Instagram. El enanito Tucuta lloraba. ¿Por qué especialmente él? ¿De quién era nuestro invitado del día? Es dominicano. Mientras más Córdoba, mejor. Solicita más info al WhatsApp de nuestro departamento comercial 3764-101023. Elegí el programa de Mitre que querés para que esté tu empresa. 3764-101023. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como de alto vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de Alto Vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764-132055. Viví el fútbol en la show. Después de tantas horas de 3 minutos se separan de las 19 en la República Argentina. Seguimos en la previa. También el Gato Mota que sigue defendiendo los colores y a partir de ahí 14, 16, 15, 18, 17, 13, 12 para que todos formen en la foto oficial de cada uno de los partidos. Levanta las manos la franja
para saludar a los hinchas de Deportivo Bicop que vinieron a hacer el aguante, que ya se están apersonando abajo nuestro. Por ahí usted escuchará la gente entrando a nuestra derecha para alentar a Deportivo Bicop. La franja, Gastón, con todo el equipo formado para la foto. Sí, perdón, se va a complicar primero un ratito escucharte por el ingreso de la hinchada, pero me dejás mandar un saludito antes de arrancar, ¿cómo no? Para todas las chicas franqueadas, el plantel femenino de Guaraní Antonio Franco, que ya está en Buenos Aires, prendida la transmisión de alto vuelo, esperando lo que será el partido histórico del día jueves a las 15 en el predio que tiene la AFA, frente a River Plate. Qué debut, me la apuntaba una hincha de Guaraní femenino. Usted si gana y pasa, puede jugar contra Boca a la final. Pará, paso a paso, dijo Mostaza. Para vivir entonces este torneo de la Copa Federal Femenina. ¿Qué me está pidiendo? ¿Más retorno? Sí, ¿Más alto? Te quiero escuchar más. Ahí va, el 1. Listo, gracias. Sordo. Está también Deportivo Bicop, que sale al campo de juego. Lindos números trajo Deportivo Bicop con el 5 a la cabeza. Hablo de Iván Alborta, el que comandó la salida del conjunto local. Sale Deportivo Bicop con su 9, con Brian Insaurralde con su 11, autor del único gol hasta ahora del torneo para Deportivo Bicop. Junior Acosta ya está ahí levantando las manos para su público. El conjunto local Deportivo Bicop, que hoy tiene que sumar a 3 también, está más que obligado el conjunto local, Gastón. Sí, lo decíamos, así como fue importante en su momento para la franja comenzar ganando el local, hoy también Bicop, si quiere seguir con vida, quiere seguir con continuidad en este torneo regional federal amateur, tiene que ganar, tiene que quedarse con los puntos en su casa porque es corta esta primera fase. Recordemos, son zonas de 3 en este caso, donde están los misioneros, y tenés solamente 4 partidos. Bueno, 4 partidos, Guaraní después de esto descansará. Fin de semana que viene tendrá fecha libre Guaraní y volverá para jugar de visitante, hay que salir a la ruta nuevamente. Bueno, acá cerca, a Puerto Peraí, vamos a venir a la Villa Olímpica de Puerto Peraí, qué linda zona esa, Gastón Machado, en el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco, mientras le damos la bienvenida al amigo Top Tari la vaca. No, exacto. Quédate ahí, Ari. Mientras entonces vuelve Carlos Marzuk, que no pudo estar en la presentación de la franja. Sí, porque recordemos que todavía le quedaba una fecha por cumplir al técnico franjeado por el torneo pasado todavía, no había podido estar en la definición frente a Antoniana, no pudo estar en el último partido de Guaraní frente a Nacional y hoy vuelve en este torneo. Bueno, gran abrazo a todos los que están pendidos a la transmisión vía show, vía streaming, al amigo Santiago. Santi, un poco más asado y vamos a poner a tiro ahí con todo lo que tiene que ver con las transmisiones de alto vuelo y demás. Nosotros ya estamos listos para el fútbol, se hace sorteo en la mitad de la cancha, número 5 del lado local, el capitán de Deportivo Bicop es Iván Alborta, el capitán de Guaraní Antonio Franco, Cristian Barinaga, la foto que va al recuerdo de cada uno de los árbitros, el árbitro Armindo Lovera, parece que medio de la zona Lovera, ¿o de dónde Lovera? De Puerto Rico. De Puerto Rico. Toda la terna de Puerto Rico. Bueno, gran abrazo también al amigo Richard, que se estaba acercando, me pedía la ubicación. Porque cuando llegamos al Dorado nos mandaba a cualquier lado la ubicación del Maps. Sí, hasta pensaste que nos pasamos. Yo pensé que nos pasamos, después pensé que la cancha estaba más escondida de lo que está. Pero bueno, ya estábamos instalados hace un buen rato en el techo del vestuario de Deportivo Bicop, ya pasaron 3 minutos de la hora del inicio del partido. No te doy pausa, Tommy, porque me parece que si volvemos ya nos vamos a encontrar con el partido empezado. Sí. Emiliano, te hago una consulta. ¿Va a alcanzar esta luz? A mí me dijeron que estaba buena la luz. Sí, cuando baja un poco más el sol, ahora se está mezclando la claridad de la tarde, del ocaso, con la luz artificial. Así que cuando se vaya totalmente el día, va a tomar protagonismo, me parece, cada uno de los reflectores. O quizá no pasaron por los amigos de la Unión. Puede ser. Pasen ahí un gran error. Catalina 3088, hablen con Nito, pero vayan a la mañana, porque a la tarde no lo encontrás el amigo, y te vas a encontrar con la mejor iluminación en Santa Catalina 3088, ahí en la capital posadeña, en la capital misionera, bien en Posadas. Nosotros ya estamos listos, va a cobrar Deportivo Bicop. Me parece que Tommy no tiene el relata Emiliano Andreoli. No, le está pidiendo. Ese no tiene, así que bueno. Es lo habitual. Inventalo, Tommy, o ponés Julio si querés. Gran abrazo al amigo Julio, está desesperado por no estar acá. Está por pitar Armindo Lovera. Se está por poner en marcha la fecha 3 de la zona 4 del torneo regional federal amateur en su región litoral norte. Larguísimo el nombre, larguísima la categoría, larguísimo el torneo, larguísimo el periplo de la franja en estos 4 torneos ya en esta categoría que Guaraní, disculpe Mitre, La Picada, Bicop, Nacional, tiene que abandonar en este 2022
2023. Pitó Lovera, no todavía, me amagó, ahora sí, hay fútbol, se vive el torneo regional federal amateur, juega Guaraní, que visita Deportivo Bicop en el Dorado. Arranca el primer tiempo. No pasaron 30 segundos, ni 10, y ya hay lateral en la derecha para Guaraní Antonio Franco, el que la tiene en las manos es Rito Pérez, que amaga para un lado, saca para el otro, la toca para Ángel Piz, cabecea nada. Ataliba con la cabeza, devuelve la pelota hacia la defensa de Deportivo Bicop. Guaraní que primero va a intentar hacer pie en esta cancha, Gastón, que va a estar complicado eso, ¿no? Sí, hay que ver cómo se paran ambos conjuntos. Me imagino un Guaraní Antonio Franco proponiendo, siendo el que quiera crear más protagonismo en este inicio de juego, pero un Bicop que va a decir, acá estoy yo y quiero quedarme con los 3 puntos. La pelota vuela por los aires en el área de Guaraní Antonio Franco, se acerca Deportivo Bicop, que hay saque del arco para Guaraní Antonio Franco, Bache que va a buscar lentamente la pelota, no hay pasapelotas en ese sector de la cancha, no sé si habrá en algún otro, lo voy a buscar a los pasapelotas. Momento de saludar a nuestros queridos anunciantes en esta primera pausa del partido, saque de arco para Guaraní. Enamórate del Paseo de la Luna, Cataratas del Iguazú. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Ya juega la pelota Deportivo Bicop con su capitán, con Cerrudo, el 5 Alborta, que la sacó otra vez para lateral, que le está haciendo Rito Pérez ahora por la derecha. Taliba Soiser, que tiene la pelota y la descarga hacia atrás para que juegue Barrientos, el número 2 que tiene Guaraní. Le toca con el capitán. ¿Qué hace Barinaga ahí? ¿Cómo pica la pelota? Tiene un conejo, le dijo una vez a los amigos de la picada, pero otra vez hay lateral después del pase fallido de Barinaga. Corresponde para Guaraní. En Pillow Top encontrá las mejores marcas en colchones y somiers al mejor precio. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Tercer lateral que hace Rito Pérez por la derecha. La pelota ahora se vuelve a escapar y habrá un cuarto. No hay 3 sin 4 para el número 4 de la franja. Todo se juega por acá por ahora, Gastón. Por allá, Duelo todavía no la tuvo. Sí, nos están haciendo un favor jugando todo por la banda derecha de Guaraní Antonio Franco. Un inicio con muchas imprecisiones, pero un Guaraní que intenta avanzar y ganar metros en el campo rival. Se complica el juego por el estado también del campo de juego. Veo mucho pelotazo, veo mucha pelota a nuestra altura. Nosotros estamos a unos 4 o 5 metros del suelo. Bueno, la pelota va a volar bastante en esta tarde-noche porque el campo no está para otra cosa. El centro de Rito Pérez, que llega hasta el corazón del área, pero la sacan los defensores de Deportivo Bicop. Ataliba Soiser, que erra el zapatazo. El que no erró fue Matías Barrientos, que la sacó al lateral, esta vez para la izquierda, y corresponde para Bicop. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Morro, que ya sacó el lateral desde la izquierda, la tiene el número 10, Facundo Núñez, con la cabeza. Ahora otra vez la pelota le corresponde a Guaraní. Rito Pérez, que saca hacia el otro sector de la cancha. El que va a correr es Barinaga. Por la izquierda agarra la pelota el capitán del conjunto franjeado, conjunto visitante, que ya tocó para Pablo Mota. ¿Se entiende muy bien? ¿Hay falta o no? Sí, señor. Hay falta. Lo talaron al gato. No le peguen, que está grande. Hay tiro libre para Guaraní, 3/4 de cancha. Gastón, ¿qué esperamos de esto? Bueno, hay que ver cómo maneja la pelota parada, en este caso Guaraní Antonio Franco, pero en este inicio de partido se está dando lo que en la previa quizás hablábamos. Un partido que se va a jugar y mucho por arriba, por eso quizás uno le toma la atención los jugadores de buen pie, caso Ángel Piz, cómo se iba a adaptar a este partido, pero bueno, evidentemente Marzuk apostó por la experiencia para este encuentro. Tiro libre para Guaraní, se prepara Barinaga. Villaverde Sistemas, soluciones inteligentes de almacenamiento para empresas. Barrio Privado Lagos de Candelaria, 165 lotes, financiados en 120 cuotas, 3764-3553-57. Casi 4 minutos de partido, pita Lovera, dispara Barinaga, centro desde el sector izquierdo del campo de juego, 3/4 de cancha, la deja Barinaga, va el Gato Mota, jugada preparada, centro largo para que no llegue Duelo. Hay saque de arco, no pasó nada, Gastón. Bueno, pero apareció esa jugada preparada, todos nos comimos en la madre que iba a ser Barinaga, pero finalmente fue el Gato Mota, pero le pegó feo el mediocampista. 15 centímetros más adelante y no le sacás ni loco esa pelota a Barinaga. Esa fue la diferencia entre un ejecutante y otro. Y saque de arco para Bicop, que no tiene pasapelota. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Los transcurrieron ya 4 minutos 30 en la primera parte. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien. Yo pensé que la temperatura iba a bajar más, pero por el momento no. El calor lo está poniendo la hinchada de Bicop acá. El que no está contento con esta temperatura es el amigo de David. Pero bueno, tenés que aprovechar e ir a poner en... No,
en marcha tu aire acondicionado, arreglarlo para que cuando venga el calor esté todo listo, Gastón. Sí, pero sé que le gusta el frío. Pues un saludo al amigo David que está en Bariloche. Ah, se fue el frío. Mirá, ¿quién pudiera? Saca con la cabeza Tarrito Pérez del sector derecho de la defensa flanqueada, completa la jugada a Taliba Schweizer. Ahora Lazaneo buscó para Bainaga, no pudo. La pelota está por los aires del conjunto del Doradense. Cabezazo para atrás de Tarrito. Ya es propiedad de Guillermo Vázquez, esta salida de la franja. ¡Riquísimos! Pillow Top, líderes en la venta de colchones y somiers. La vuelve a tener Guillermo Vázquez, Lovera va y le dice, ¿qué pasó? ¿Parece que pinchó la pelota o qué pasó? A ver, sí, está medio desinflada. Bueno, en la jugada anterior parecía que le jugaba una mala pasada a la cancha al arquero franqueado porque rápidamente volvía la pelota, pero justamente parece que es el balón el que no estaba bien, se realiza el cambio de pelota y a jugar de nuevo. En el precalentamiento te iba a preguntar, ¿qué pelota están ocupando? Porque no la conozco, no la veo. Si puedes focalizar, no sé si llega al zoom hace Augusto. Pero ahí mostrame qué pelota es. Ya tiene Guillermo Vázquez que por lo bajo con una de bowling, diría el amigo Julio, sale para que la tenga ahora Morales. En la defensa franqueada se acerca Barrientos, saca el pelotazo Morales para que devuelva otra vez Vicó, por lo alto va la pelota, la tiene Insaurralde que intenta, nada puede hacer frente a la defensa franqueada, la pelota como cuesta encontrar los pies, ¿no? Porque no hay forma de que transcurra bien. Sí, está complicado el campo de juego, pero bueno, es algo que se habló y mucho en la previa, ya los jugadores seguramente estaban al tanto. Bota por izquierda, puso la pelota para Bainaga, Bainaga tiró la pierna derecha, no llegó, el que sale con las manos, embolsando en 3-4 tiempos Ortiz. Primer acercamiento, no situación de riesgo, Gastón. Bueno, nuevamente a través de un pelotazo es algo que seguramente se va a ver y mucho en el transcurso de este partido y el equipo que esté más fino lo va a terminar aprovechando. Sacan por lo alto los muchachos de Vicó, pero siempre van a en lo alto a Taliba Schweizer, que mide cuánto, por lo menos 1.95, hay tiro libre, porque va con la pierna arriba, dice el número 5, dijo el árbitro Lovera. Yo vi que los dos fueron en la misma situación. El que va a disparar es el conjunto local, es Deportivo Vicó, en los pies de su 11. De Junior Acosta hay tiro libre para local, pero lejos, en el centro del campo de juego. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Van ya 7 minutos de la primera parte, me decía Gastón, no baja la temperatura. ¿Quién no va a bajar? ¿No? ¿Qué tenés este techo mañana? ¿Quién aguanta mi garganta? Va con el centro, el 11, el goleador que tiene Vikov. La pelota melodea a la puerta del área, nada puede hacer el conjunto por lo alto. El conjunto local la vuelve a tener. Mirá el 9, cómo la quiso bajar de pecho y Insaurralde, pero estaba atento Vázquez para quedarse con la pelota y salida para Guaraní con Tarrito Pérez por la derecha. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, Casi Uruguay. Como 16º lateral por derecha para Guaraní, recién la perdió Piz, pero se pudo recuperar el número 7 que tiene Guaraní. Estaba férrea la marca en la salida, parece que ese es el objetivo del conjunto de Schlegler, apretar a Guaraní cuando tiene la pelota. Sabe que el conejito fue una mala pasada a cada uno de los defensores. Guaraní por ahora, Gastón, me meto en tu territorio, atacó por arriba. Sí, por eso te mencionaba hoy en la previa de que quizás Vicop iba a aprovechar o intentar explotar, conoce más la cancha, sabe que tiene que buscar el error, Guaraní que se está sintiendo presionado, pero ojo, porque así como hoy tuvo una oportunidad Barina y lo terminaron cometiendo falta, puede aprovecharlo. De Tarrito para Ángel Piz, que se come un codazo, me parece que sí, venía a ver la cámara y saca tarjeta, lo era. Porque cuando fue a buscar la pelota se encontró con un codazo, no llega a ver si fue el 5, si fue Alborta. Capitán. ¿O quién? El que impactó de lleno con el codo derecho, se queja Piz, pero ya se levanta. Me la banco, dice. Ahora la pelota la toma Mota, pero se la da Barinaga. ¿Quién patea a Gastón antes de la pausa? Cristian Barinaga. Villaverde Sistemas, distribuidor oficial en misiones de estanterías y almacenajes Mecalux. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Siempre con Guaraní, dicen los amigos de Adorno Hermanos, está el 10 y está el 8. Los dos preparados para pegarle, pero van a buscar el centro, me parece, para que Taliba Schweizer se haga firme, se haga presente en el área rival. Es Lungo, también están los defensores centrales. Quedaron para defender algunos. Logró Tarrito, qué difícil ver al Chulo Millán y el otro, los laterales. Centro de Barinaga, pega en la barrera, sale el conjunto local, el que sacó la pelota fue Cerrudo, que despejó para que la tenga Chulo Millán, que vuelva a centrar
desde su propia área, desde su propio campo para Barinaga no llegó. La Saneo ahora la toma en 3/4 de cancha, Ángel Piz, el que va a descargar para Tarrito, para Pablo Mota. Mota que juega con Schweizer. Schweizer que pone en profundidad para Ángel Piz, la saca muy bien el defensor de Deportivo Bicov. Hablo de Chamorro que fue al piso, la sacó del estadio directamente, Gastón. Es la primera vez que se ven 3 pases consecutivos y sí, porque se juntaron los que tiene buen pie. Hablo de Mota, hablo de Piz y hablo de Schweizer. Si Guaraní puede lograr esto un par de veces, puede tener ciertas oportunidades. Lateral para Guaraní, la va a hacer Tarrito Pérez que tiró el centro directamente desde lateral, cabecea con lo justo Lazaneo o Barinaga fue. No, Lazaneo, pero nada, fue porque el arquero ya estaba con la pelota en su poder y mientras tanto Lovera, el árbitro del partido, cobró falta en ataque. Hay tiro libre de su área para Bicov. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Sale desde el fondo del conjunto local, sale Deportivo Bicov, que por lo alto busca ahora la tenencia de la pelota. El que busca es el 9 Insaurralde, no puede llegar. Anchito Insaurralde, ¿no? La bajó con mucha categoría, Duelo. Descargó para atrás, pero la pelota vuelve al campo de Guaraní, que cobra ahora Chulo Millán para sacarla. ¿Qué va a hacer? Qué lindo Chulo, el que tiraste, Chulo, por favor. Sale y con mucha prolijidad el conjunto marcado. Hasta ahí lo mufé. La perdió de nuevo Guaraní, que ahora está por el sector derecho del ataque. Hablo de Deportivo Bicop, engancha por un lado, va para el otro. Nada puede hacer, pide falta, no le dan. Sale Guaraní ahora con el número 2 Barrientos que tira al centro, o tira en realidad el cambio de frente para buscar a Duelo. Era Barinaga, tampoco llega. Se pone de prolijo el partido, por lo alto va la pelota. La saca Millán ahora al lateral, en la derecha para el conjunto de Deportivo Bicop, que ya lo hace. Buscan por lo alto, la pelota se vuelve a perder y ahora sí Tommy. Pausa para otro lateral de Bicop. En Pillow Top hacemos envíos a toda la provincia. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Lateral por derecha para Deportivo Bicop, lo hacen en lo largo, el que cubre la pelota ahora es Chulo Millán, el que la saca Morales. La pelota ahora la tiene Lazaneo, fueron los dos arriba, ¿Qué va a cobrar? ¿Cobró algo? Y sí. Cuando van los dos arriba parece que la falta es para Bicop. Cobró Lovera, hay tiro libre para el conjunto local, para buscar Lazaneo, para buscar también, vaya uno a saber quién de Deportivo Bicop. Hay tiro libre para el conjunto local. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. 12 minutos de la primera parte, seguimos en esta visita de la franja Deportivo Bicop, fecha número 3 del torneo regional federal amateur. Ya está con nosotros el amigo Enzo, que está pendiente de la transmisión de Alto Vuelo. Contame, Enzo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se está escuchando? La transmisión al 98.1 centro desde la derecha para Deportivo Bicop. Buscaron el cabezazo, no llegaron. Pache que vuelve a salir con Tarrito Pérez. Y yo te pediría, Tarrito, si no hay mucha molestia, andá como pueda. No, hizo la pausa, no me hizo caso. Va a buscar el pelotazo ahora para Ataliba Joyce en la mitad de la cancha. El que la tiene es el número 9, Lazaneo era el que dominaba la pelota. Por lo alto otra vez sube el balón. Chulo Millán que busca la conexión con alguno de sus delanteros. Va a cobrar falta, no cobró nada. Mira vos cómo pasó la pelota para Guaraní. Lazaneo que intentaba sacarse 1, 2, 3 de encima, no pudo. La pelota recupera el conjunto local y vuelve a tenerla ahora el conjunto visitante. Bastante prolijo torneo regional federal amateur, ¿no? Sea usted bienvenido a la cuarta categoría del fútbol argentino. La tiene Barinaga que intenta tocar para Lazaneo, no se encuentran. No pueden hacer pie. Bueno, hoy lo mencionábamos, hasta ahora 1 o 2 veces solamente se pudieron dar 3 pases de seguido. Sí, esto ocurrió con los jugadores de Guaraní Antonio Franco, porque el conjunto local lo que hace es buscar el error y cada tanto busca un pelotazo para ver si encuentra mal parado a algún defensor de la visita. Abre los brazos Schweizer, dice: ¿a quién querés que toque? Estaban todos al lado mío. Centro de Tarrito para que busque Barinaga me parece con la mano, pero el árbitro dice: siga. La pelota ahora la tiene otra vez Schweizer en la mitad de la cancha, en profundidad buscan, se fastidia el 10. Se fastidia Barinaga porque la pelota no le llega con claridad. Ya te va a quedar 10. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. En tecnología somos especialistas. Visita Electromisiones. Van ya 14 minutos de la primera parte. Estamos en el estadio de Hogar y Selva, en pleno El Dorado. Estamos a nuestros 200 kilómetros de la ciudad de Posadas. Vamos a llegar tarde a casa hoy. Sepa usted disculpar, familia. Pero bueno, la franja nos ha convocado a esta tierra del Doradense y dentro de 2 fines de semana nos va a convocar a Puerto Piraí, que queda acá cerca. Pasamos por el ingreso. Sí, hoy lo decíamos, le va a tocar a Guaraní visitar a Nacional de Piraí en esa fecha. Lejos el pelotazo. Ya la tiene de nuevo el arquero franjeado Pache, que sale
para que la busque por la mitad de la cancha el Gato Mota, que lejos está esa parte. La cancha no es muy grande, ¿no? No, no es muy grande, pero... Las canchas son lejanas. Sí, pero están muy separados los jugadores. Justamente está pasando eso. Hoy vimos varias veces a Cristian Barinaga tener que bajar para recuperar el balón y bueno, ahora vemos un avance. Qué bien que enganchó Barrientos para buscar la sociedad con alguno de sus compañeros. No puede hacerlo, sigue buscando el 2 que fue a cualquier lado del campo de juego. Y con falta, mira vos, che. Con falta base justo nos tapa el banco acá de suplentes. Volvió a tu lugar, Barrientos. ¿Qué estabas haciendo por cualquier parte del campo de juego? Hay tiro libre desde el sector defensivo para Bicop. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Villaverde Sistemas, Avenida Libertad 150 Oberá Misiones, teléfonos 03755 422 330 y 421 328. Se va a poner nervioso Marsuk si no llega un gol dentro de 5 minutos, ¿no? No, no creo, pero sí, su equipo sigue jugando con tantas desprolijidades, pero es lo que está marcando este partido, dos equipos que no pueden manejar la pelota, por ahí quizás Guaraní es el que más adelanta, mientras que el local sigue apostando. Eso, un error de la franja, por el momento no ha llegado. Bueno, hay luz en la cancha, no acá arriba, me cuesta bastante ver el cuadrito con el complicado para bajar, ¿eh? Me voy a acercar. Sí, subimos por un tablón. Eso sí podemos estarlo después si querés, por donde accedimos a esta tribuna. Con la 5 Schweizer que yo le voy a decir Ata. Bienvenido. Ata. Eso es muy largo. Para que salga por la izquierda, Chuno Millán pone en profundidad la pelota para que cabecee Barinaga a la nada misma. El que ya tiene la pelota en su poder es el arquero Ortiz de Bicop. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Falta, sí, tiro libre para Guaraní porque le pegaron un topetazo de central a 9 de Jurado, sí, a Lazaneo que terminó mordiendo el polvo en el medio campo del conjunto franjeado. El tiro libre corresponde para Guaraní. Maga, Mota, tranquilo, gato. Te pone nervioso. Julio, si estás en tu casa puedes acercarte, ¿eh? Estás acá, ¿cuánto? 100 kilómetros, podemos llegar para el segundo tiempo. Así la garganta descansa un poco. Gran abrazo también para María Julia que está escuchando y viendo el partido a través del streaming de Alto Vuelo. Ya Mota Barinaga intentó descargar la pelota hacia su izquierda para Duelo. No lo nombré a Duelo todavía. No, es uno de los jugadores que tiene que aparecer justamente. Aparecer o si no, también te voy a decir que lo tiene que explotar Guaraní, porque está utilizando la banda derecha, lo nombraste muchas veces al Tarrito Pérez, pero muy pocas veces a Laureano Duelo. Un Duelo que en su presentación con la camiseta de la franja fue quizás uno de los jugadores más picantes que estuvo Guido Sarita. 17 minutos de la primera parte en esta fecha 3 del torneo regional federal amateur, segunda presentación para Guaraní, líder punto nacional con 3 puntos. Cabecea, qué pelotazo, cabeceaba a Barinaga para que la intente el remate de Duelo, ninguna de las dos cosas prosperó. Hay centro desde la mitad de la cancha para que la baje el 11, la busca el 10, no llega el ataque franjeado con claridad. Chulo Millán hasta la mitad de la cancha, se encuentran los dos y ahora para qué, ni si te dije. Jugada dividida, tiro libre para Deportivo Bicop, fueron los dos a buscar el balón, estaba a media altura, piernas arriba, tapones filosos, hay tiro libre para Bicop. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Van ya 18 minutos de la primera parte, estamos en El Dorado, ya el partido se mantiene 0-0, no se sacan ventajas los arqueros, todavía espectadores con alguna otra intervención, pero sin mucho riesgo. Sí, justamente te iba a mencionar eso, no lo nombraste prácticamente a Bachke, ni siquiera a Ortiz, más que algún que otro saque de arco, pero el partido amaga, pero no termina de armarse. Siguen estando presentes las imprecisiones, pero se nota que de a poquito Guaraní es el que empieza a poner un pie en campo rival. Claro, tiene que manejar la Barinaga, mirá dónde está ahora. Al lado del número 3, va y la pide, no se la dan. El que tiene la pelota ahora es Lazaneo, que mete un pelotazo en lo alto para que la baje Ángel Pisa acá por la derecha, cerca nuestro. Va a poder descargar con Tarrito Pérez, que va a tener que correr hasta profundidad. Va hasta la última línea, tira el centro, Tarrito rebota en la defensa de Deportivo Bicop, se pierde el córner, no. Hay lateral y corresponde para Guaraní, zafó del córner el defensor por la izquierda, Ezequiel Chamorro, que le está ganando varias seguidas a Tarrito Pérez y a los que se animen a atacar por el sector derecho de la franja. Lateral para Guaraní, la pelota se despeja nuevamente y saque de manos para la franja, lo hace Tarrito, que se va a cansar, lo va a salir con dolor de hombros, Tarrito
que ya está lista a los 19 minutos para un nuevo lateral por derecha para la franja. Busca otra vez el centro, es la jugada que intenta Guaraní. Centro, y ahora sí, ha ganado un córner la franja. El que agarra la pelota es el Gato Mota, de tanto buscar, bueno, por lo menos encontró un córner, Gastón. Sí, además esto también seguramente después va a terminar repercutiendo en lo físico. Hay que ver cómo está Bicop, si bien viene de una semana de descanso, se sabe que Guaraní en muchos partidos termina sacando pecho justamente con su condición física. Bien, seguimos en estos 20 minutos. El amigo Hugo está prendido a la transmisión de Alto Bueno. Está en la cancha, Hugo. ¿Por qué no viniste? Mira vos, dos cabezazos en el área, esta vez no fue gol. Lindo centro, tiró Mota. Lindo centro de la derecha, tiró el Gato. No pudieron conectar ni Lazaneo ni Barrientos, que intentaban una y otra vez en este centro fuerte, directo, con lo que hay que tirar cuando se tira un córner, pero la franja no tuvo suerte, tampoco hizo trabajar al arquero Ortiz. Sí, pero es un arma que tiene que aprovechar Guaraní en una cancha, decíamos que no está en las mejores condiciones, aprovechar por arriba, tener jugadores que van bien justamente por esa vía, caso de Lazaneo, caso de Schweizer, que son jugadores de grandes tallas, y además Guaraní tiene jugadores con muy buen pie, caso de Mota y Barinaga. Quiso levantar la bandera el primer asistente, no se animó, me parece que estaba fuera de juego Mota, intentó una pirueta, despacio Gato, que intentó hacer una media chilena, no sé qué quiso hacer para centrar, la pelota terminó en poder Ortiz, que ya sacó y ya la perdió también Bicop, porque ahora la tiene Duelo en el sector izquierdo del campo de juego, la regala Duelo, para que la tenga el número 8 de Deportivo Bicop. Hablo de Gonzalo Franco, que lejos está esa parte del campo. Poneme un reflector allá a la Unión, ahí. Ahí donde está la parejita está sentada, necesito un reflector para poder ver un poquito mejor. La pelota, y hay tiro libre para Guaraní, ya la hace Gato Mota, que cambia otra vez para Tarrito Pérez por el sector medio derecho del campo de juego. Ojo que se mete, qué pelota que sacó Ortiz, porque Barinaga entró con la cabeza. Qué cerca estuvo la franja, qué centro tiró Tarrito desde el centro del campo de juego, buscó al 10. El 10 entró como Pancho por su casa, pero se encontró con la humanidad anaranjada del arquero Ortiz. Esta cita en Otto Gastón, a los 21 minutos. Situación clara para la franja, lo tuvo Barinaga. Bueno, finalmente después de tanto buscar aparece la primera situación, fue a favor del conjunto visitante a través de un Tarrito Pérez, que es el que está insistiendo, es el que fuerza por su banda derecha, un centro que llegó y alguien iba a aparecer. Estuvo Cristian Barinaga por detrás de todos y por poco el 10 no abre el marcador aquí en El Dorado. Si la forzo mucho se me queda quieta la garganta. Me parece que voy a gritar un poquito menos. De menos mal que no hubo un gol todavía, porque si no estábamos tranquilo. Con el relator mudo. ¿Qué situación tuvo la franja? Cerca, Guaraní del primero. Visita Pillow Top en Avenida Santa Catarina 5899 y en Uruguay 3439. Gaseosas, cervezas, hasta el hielo, durante o después del partido. Petri Market, ex 213 casi 40. Sigue la acción en esta fecha en El Dorado. Guaraní no juega el fin de semana entonces, Gastón. No, le tocará quedar libre en esa jornada a la franja. Los que sí se van a enfrentar van a ser Nacional de Pilaí y el conjunto de Bicop. Bueno, eso será acá, ¿no? Exacto. Suerte Nacional, que está terminando la transmisión. Gran abrazo a todos los muchachos de Nacional, que van a tener que viajar un par de kilómetros nada más hasta estas tierras y después esperar a Guaraní cuando la franja llegue hasta Puerto Piraí, pero el fin de semana, el fin de semana del 12, ¿no? Exacto, 12 o 13. Isaurralde, el 9 Bicop. ¿No defendió la camiseta nacional? ¿Así de la cerveza? Se me hace que ser, Ojo, lo veo cara conocida. Físico conocido. Lo tengo con Guaraní. Brian. Sí, lo veo ahí. Puede ser, Está cerca de nosotros ahora Isaurralde. Buen 9, Buen 9, sí, porque atento siempre. Ese día te rompe el alma, me acuerdo. Exacto. Como estaba Darío Lavaroni. No, volvió Darío. Sí, hay pelota en ataque para la franja, pelea con 3 hombres, Lazaneo vuelve a encontrarse con el balón y adivina qué hay. Lateral para Guaraní, desde el sector derecho. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corriente. Abasto y carnicería El Corral, siempre cerca. Tira Lazaneo sobre su propio eje, tira ahora al centro, busca hacerlo, no puede hacerlo de nuevo a 10 o quién será. Hay córner me parece, No, saque de arco, dice el primer línea, hablo de Kondratuk. Voy a preguntar a Jorge Kondratuk si corría rally. Me acuerdo un apellido y un nombre también. Mira qué dato. No se quejaba y nada con el árbitro. Mira, está enojado el número 10 con Lovera, el juez del encuentro. De algo se está quejando el número 10. No pude ver, no sé si me puedes ayudar con eso. Bueno, seguramente puede ser de lo que estamos mencionando desde hoy. Todas las divididas o ante alguna pelota medio dudosa va para el local. Sí, totalmente. Toda pierna alta, sea de un lugar o del otro, va para el conjunto local. Pero bueno, no creo que haya esa intencionalidad, o por ahí soy muy inocente. Ya saca con la cabeza Barrientos para que la franja intente hacer juego desde la zona baja. El que la tiene ahora es el Gato Mota, que saca para Chulo Millán. Por izquierda
intenta la descarga y la logra para Cristian Barinaga, que tiene que bajar a encontrarse con el balón. No le llega en 3/4 de cancha al 10 y es parte de la preocupación, me imagino, de Carlos Marzuk, porque la pelota le tiene que llegar limpia en algún momento a su capitán, goleador, referente, ídolo que tiene. Por lo pronto, Chulo Millán, que da vuelta sobre su propio eje para buscar algún pase. Emiliano es Mota, está lejos para que pueda saberlo. Si es el pase a Tarritos, era Mota que tenía la pelota. El que la tiene ahora es Ángel Pige, ya para la pelota con el control hacia la derecha para ir en profundidad. Nada puede hacer porque salió en ayuda de su número 3, el primer central, hablo de Carlos Scarpini, que sacó para un nuevo lateral que hizo ya Tarrito Pérez. Jugó con Ata Liva Schweizer. Fuerte, tampoco, sí. Al tiro libre, no, lateral, mirá, no cobró la falta sobre el Gato Mota. Lo dieron vuelta al viejito. Sí, lo tiraron al mediocampista de la franja. Mencionabas que Barinaga tiene que bajar para encontrar el balón, y llama la atención que esté ocurriendo eso, porque si uno repasa el mediocampo del conjunto visitante, encuentra jugadores de buen pie. Caso de Piz, caso de Mota, caso de Schweizer. Quizás era eso justamente lo que quiere Marzuk, juntar ese mediocampo para darle más libertades al 10. Hoy está pasando todo lo contrario. 25 minutos pasaron de la primera parte en esta presentación. Hay mano, hay tiro libre para Guaraní. Sube el 2, sube el 6, se queda el 4, se queda el 8, se queda el 3. Hay tiro libre para la franja. El Gato Mota o Tarrito lo harán desde el sector derecho. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. Tecnología en punta, dice el amigo Santiago que está escuchando la 98.1. Santiago Pisani, gran abrazo para él. Hay tiro libre para Guaraní. Después tenés que bajar la calentura. Sí. La va a ejecutar. A ver que se me corrió acá atrás del banco de suplente. Debe ser Ángel Piz, el que está listo para el tiro libre. Va a buscar otra vez alguna conexión con los centrales, con Barrientos, con Morales, con Ata Schweizer. ¿Por qué no con el 10 si es que le queda un rebote? Está también Doelo, chiquitín él, pero tiene unas ganas bárbaras. Se mete Lovera en el medio del tumulto y dice: muchachos, no se empujen, no se arrastren, no se tiren la camiseta. ¿Qué quiere? Que jueguen a la mancha. Tiro libre para el Gato Mota, tiró en profundidad, saca la pelota Jurado por las arriba de su propio travesaño. Se salva Bikov. Estuvo cerca de nuevo Guaraní, Gastón, y arriba. Lo decíamos justamente, la vía aérea es un arma que tiene que aprovechar la franja, y eso es lo que está haciendo en estos momentos. Está avanzando la franja y gana metros en la cancha. Otro corre para la franja. Uy, qué cerca que estuvo, fue Barinaga. Sí, fue Barinaga, estuvo cerca con el cabezazo, se buscó el segundo palo. Otra vez muy cerca de la apertura del marcador. Ya me estoy impacientando. 27 minutos, esto sigue 0-0, Gastón. La franja va, ahora se para metros más arriba en la cancha, está presionando, y decíamos, la condición física que tiene Guaraní evidentemente no es la misma que tiene Bicop, y es algo que tiene que aprovechar el conjunto de Carlos Marzuk. En el duelo de 7 contra 7, Cerrudo intentó sacarla por izquierda, pero ganó Ángel Piz, aunque regaló lateral para Deportivo Bicop. Ya lo hicieron desde el sector izquierdo de la defensa. Ya la tiene Insaurralde, el que conoce a Gastón Machado, porque una vez escuchó que quería tomar cerveza, centró el número 9 para el 11. Me parece que peligrosísimo lo que pasó acá. Otra vez Junior Acosta, después de un gran centro del número 9 de Insaurralde para Acosta. Dominó la pelota el 11 que conoce la cancha, le pegó cruzado, cerca, solo pudo mirar Guillermo Vázquez, se salvó ahora. Guaraní, lindo partido, Gastón. El equipo de Marzuk va, pero no tiene que descuidar la parte defensiva, porque justamente eso es lo que está haciendo Vico, buscar el error de Guaraní Antonio Franco, y acá Junior Acosta, el goleador que tiene hasta el momento Bicop en lo que va al torneo, casi es el encargado de abrir el tanteador. Casi moja Acosta, como la tiene el 9, ahora la cubrió porque salió a cualquier lado. Barrientos, que se recuperó en esa lucha por la tenencia de la pelota. El que tiene ahora la pelota es Ángel, el Gato Mota, que tiró en profundidad para que la tenga Barinaga como contranacional, pero se la deja para Duelo. Duelo que se entra, me parece que hay mano, ¿o no? Ay, tío, de gira, vi algo raro, vi un movimiento raro, Gastón, o por ahí es la imaginación o la ilusión. Cerca la franja, el partido se puso lindo después del minuto 25 en esta fecha 3. En Villaverde Sistemas garantizamos la mayor flexibilidad en propuestas de pago. Villaverde Sistemas es una solución inteligente. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Lo hicieron corto al tiro de esquina, hubo un centro en la segunda jugada que no pudo conectar con claridad. Fue Barrientos, la tiró por el segundo palo, se lamenta porque no hay pasapelotas y porque estuvo cerca Guaraní otra vez del primero, Gastón. La desaprovechó esta jugada del conjunto de Carlos Marzuk, pero en la anterior, en la que por fin pudo aparecer Duelo, explotar su velocidad por la banda izquierda, se sacó a uno de encima, y es por ahí, es por las bandas. Tarrito Pérez por la derecha, un Duelo por izquierda,
y Guaraní sigue forzando, puede seguir acercándose de esta manera al arco que defiende Iván Ortiz. 29 minutos de la primera parte, saque de arco para Ortiz, para Bikov. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. En Pillow Top, compra el mejor colchón con hasta el 41% de reintegro. Preparame Pisani, Tommy, porque se viene la presentación de los bancos de suplentes. Ya la tiene Deportivo Bicop por la derecha. Intentaron centrar. Intentó Junior Acosta, no pudo porque Chulo Millán se tiró al piso y sacó la pelota. Hay tiro de esquina en esta oportunidad. Corresponde al local, corresponde a Bicop. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Esa Costa que va a centrar desde la derecha para el conjunto local, intentará sacar provecho de este córner, tira del centro, se estaban agarrando por todos lados entre azules y blancos. La pelota ahora la tiene Chulo Milán, que saca por izquierda en la defensa franqueada, tira del centro nuevamente, atentos que estaba Vázquez, atento. Vázquez fue el que se quedó con la pelota, el que buscaba era Scarpini, no pudo con la humanidad de Vázquez, grandote el arquero franqueado. ¿Le ganó el puesto a Edu? ¿O qué pasó con Edu? ¿Está en el banco? Le ganó el puesto, pero en la pretemporada. Hoy no estaba en el banco Carlos Flores, tampoco estuvo en el primer partido, pero por una lesión. Pero están mano a mano, están compitiendo. Lo dijo Carlos Marzuk, ahí son dos grandes jugadores, tiene para elegir. Y bueno, el elegido para este inicio es Guillermo Vázquez. Momento de banco de suplentes cuando hay otra chance para Deportivo Bicop, pero estaba otra vez atento conjunto el arquero que tiene Guaraní Antonio Franco al banco de suplentes de Deportivo Bicop. Lo presentan los amigos de Uniformes Pisani. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. Camiseta número 12 para Mateo Morales, 13 Juan Rodríguez, 14 Mateo Fischer, 15 Manuel Duarte, 16 para Gastón Gauto, 17 José Rodríguez y 18 Tomás Ríos, los suplentes de Bicop. Abasto y Carnicería El Corral te trae el banco de suplentes del conjunto de Carlos Marzuk. Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. Camiseta número 12 para Mateo Forza, con la 13 está Enrique Quique Vidalba, 14 Daniel Abelo, 15 Darío Cardoso, 16 Manu Roa, 17 uno que hoy se presenta Kevin Klinau, el otro que también dice presente es el 18, Alan Almirón. Me gustaría ver unos minutos de Almirón, Sí, ya lo que me dijeron tanto él y Brian Domínguez, están por arriba de estos jugadores, tienen un cambio más porque recordemos vienen de jugar en Paraguay y aparentemente vinieron con otro ritmo. Bien, perfecto, entonces 32 minutos de la primera parte, hay jugada por la izquierda para Guaraní, ya la tiene Chulo Millán que buscó, ¿qué pasó en la mitad de la cancha? Un topetazo contra Lazaneo que el árbitro prefirió no ver, la vuelve a buscar el número 9 que devuelve el topetazo, claro que sí, tampoco vio eso el árbitro, tampoco quiso verlo, y si le pegás, tira un centro, no se decidió qué hacer Lazaneo. No te decidiste qué hacer, número 9. Ni el centro ni el arco. Por eso tiraste a cualquier lado y Ortiz tiene la pelota. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com. Siempre con Guaraní. Siempre con Guaraní, Arcos del Paraná, ¿cómo no? Y el presidente de Patricio Bedoya, gran abrazo para él, que está por acá, ¿no lo viste todavía? Sí, justo te iba a preguntar si lo viste, pero por supuesto, seguro siempre acompañando la franja. Sí, señor. Hay tiro libre para Guaraní, los tocaron a Tarrito Pérez, se queda lamentando, fue el 10, Fue Facundo Núñez el que vino a buscar al 4, le pide disculpas, le da la mano, arriba hay tiro libre para la franja, el que lo va a hacer es el Gato Mota. La sensación de viajar en business está en... La tiene por el sector derecho, tiró el centro, largo el centro, qué lástima, perdón Tommy, tenía chances esta jugada porque fue rápida. Mota descargó para el 7, Gastón. Con viveza, así fue como cobró esta jugada el Gato Mota, lo vio solo Ángel Pige por la derecha, tiró un centro, busca pie, no apareció nadie de la franja, pero Guaraní está cerca. Ahora sí, Tommy. Reserva tu lote en Barrio Privado Lagos de Candelaria. Paga la primera cuota y comenzá a construir. 3764-3553-57. Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. Julio, ¿ya podemos ir a la Garganta del Diablo? No, después contame. Me mandó un mensajito a ver si podemos ir a la Garganta del Diablo o no, o todavía no se ha recuperado ese sector después de las tremendas crecidas en esa maravilla natural del mundo en la provincia de Misiones. Por la izquierda ya la tiene el Gato Mota que tira en profundidad para el 10. Esta vez no hubo conexión, no llegó Cristian Marinaga. Correr rápido, le dice el Gato. No corrió el 10. No pasó nada para la franja. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Todo lo que necesitas para tu hogar, Vícar, Hogar y Muebles, Avenida Uruguay, Pedro Méndez, en la esquina del confort. Cuando hace calor se para tomar algo fresco.
Si está frío podemos parar para tomarlo calentito, así te recuperamos la garganta. ¿Qué te parece, Lovera? Hay 33 minutos, 34 ya de partido, la recupera en la mitad de la cancha Guaraní. Cuando pasa esto me emociono porque sale en velocidad Reinaga, que intentó el centro para el Duelo, no pudo, Duelo estuvo cerca de esa conexión la franja, pero despejaron al córner. Me parece que fue Alborta el que despejó ese balón, que si llegaba a quedar en poder de Duelo, se armaba otra situación. Se acerca otra vez a hacer el córner por la franja, es una jugada preparada. Hoy estuvo cerca, por eso no le voy a dar tiempo a Tommy. Voy a esperar esta jugada a ver cómo transcurre en el minuto 35 de la primera parte. Es el momento, franja. Se acerca el jugador que estaba cerca, por eso hay tiro libre para Boleta. Y uy, mirá, casi lo grité y me iba a romper la garganta al Pepe. Porque no hubo gol para la franja, estuvo cerca Guaraní en ese tiro de esquina desde la derecha. Fue cerrado, ¿no? El de Barinaga. Sí, buscó la sorpresa el 10 franjeado, que se lo veía molesto porque no le llegaba la pelota a él, entonces decidió hacerlo en los primeros minutos, bajar 1 metro y buscar él el balón. Otra vez intenta Cristian Barinaga, a las manos de Ortiz, está buscando el olímpico el 10. Voy a decir algo que no me consta, pero que sospecho. La pelota no estaba en el semicírculo del córner, pero qué importa si Lovera no se acerca porque estaba bastante cerca. Ahora la tiene Deportivo Bicov en ataque, por fin estoy mirando para aquel lado, hace rato que no pasaba al ataque Deportivo Bicov. Sale Guaraní con el Gato Mota por izquierda de medio campo. El que la tiene ahora es Lazaneo. Lazaneo que no hace nada porque tardó mucho y le soplaron la pelota. El que la tiene fue Ataliba Schweizer y descargó para que corra Duelo, que cambió de lado, ¿viste? Duelo está por este lado ahora, Gastón. Bueno, lo que decíamos, hay que explotar la velocidad, la versatilidad que tiene Duelo, y si no le estaba dando por la izquierda, esto buscaron con este cambio. Ahora se vino la banda que está con el Tarrito Pérez. Por la izquierda se mueve Ángel Piz y también con más movilidad lo vemos a Barinaga por ese lado. 36 minutos de la primera parte, sigue 0-0 el encuentro. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. En Pillow Top encontrá las mejores marcas en colchones y somiers al mejor precio. Voy a ir a Pillow Top a ver qué venden, no conozco todo eso. ¿No? Me voy a acercar a comprar un colchón. Vamos, después te aviso. Tiro libre, en realidad saque de arco para Bicop. Villaverde Sistemas es innovación en oficinas modernas, funcionales, sistemas coworking para empresas e instituciones. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Gran abrazo al amigo Gonzalo Solís, que está encargado de las redes sociales de Alto Vuelo, del Instagram, de los grupos de información en WhatsApp, de Alto Vuelo 2 y 3, está lleno eso, de gente que se informa y se entretiene todos los días, a toda hora. A veces a las 3 de la mañana, no me... Sí, ¿viste? Sobre todo Gastón, cuando sale. Bueno. Hay 37 minutos de la primera parte, esto sigue 0-0 y es justo el resultado hasta ahora, Gastón. Sí, porque si bien Guaraní tuvo quizás más jugadas, más chances que Bicop, Bicop también tuvo las suyas, pudo llegar a inquietar a Guillermo Vázquez, pero ninguno de los dos está siendo claro en los últimos metros. Guaraní tiene que aprovechar las jugadas que van a ir por arriba y también sacar, por supuesto, ventaja con la condición física. Es algo que estamos mencionando más o menos desde el promedio de este primer tiempo, pero porque es así. Pide pelota al árbitro, ¿qué pide? Un tiempo muerto, me anoto, así preparamos un matecito. No, al lateral por derecha corresponde para Deportivo Bicop. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre... California es el supermercado que le conviene más. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Tiro libre para Deportivo Bicop, no sé qué cobró el árbitro. Pero le doy la derecha, lo verá. ¿Por qué? Porque si él cobró, yo confío en él. Ah, bueno. O sea, cada cosa, pero bueno, hay tiro libre entonces para Deportivo Bicop, 38 minutos de la primera parte. No es que hay humo, te cuento a la gente que puede ver, puede escuchar por radio, por streaming. Yo puedo sentir. Pero no puedes sentir. Exactamente. ¿Qué sentís? Sí, es el olorcito del clásico chori de cancha. Está saliendo, Guárdame ahí para... a buscar a gusto. Como termina el partido, no puedo usted a dieta. Tiro libre para Deportivo Bicop, la peinaron, la tuvo Insaurralde, pero no pudo. Intentó, estuvo cerca en esa... Tuvo cerca, situación clara, porque si le llegaba a quedar al 9, la paraba Insaurralde y se armaba una jugada como la del gol contra Sol de América. ¿Quién fue? Puede ser. ¿Quién hizo? ¿El 3 de Guaraní era Medina? Medina, ¿de verdad? Que no hablábamos. Se fue a Camionero y descendió. Mira vos. Te dijo que no tenía nada arreglado. Bueno, no te acuerdas tanto de pasado. No seas rencoroso, Gastón, estuvo cerca Bicop. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Duomo, helados Duomo, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo.
Sabes que una vez dije esto y casi pasaron cosas feas después de mi comentario, porque en ese momento comentaba, ahora estoy comentando y relatando porque la garganta da para esto y no para más. Que Guaraní extrañó a Barinaga en un primer tiempo. Sí. Ahora no es culpa del 10, porque la pelota no llegó a la propiedad del 10, que lo vimos en su campo, para intentar crear el juego. Si no le llega al 10 está complicado, ¿eh? Sí, por eso lo decíamos, tanto como en el inicio como hace algunos minutos, Barinaga al no darle el balón es él el que retrocede unos metros para hacerse el mismo. El tema es que cuando consigue la pelota le queda muy lejos el arco rival. Y algo parecido le pasa a Lazaneo. Es un 9 que quizás no se va a crear él solo una oportunidad ofensiva, sino que tienen que abastecerlo y hoy está complicado eso. Bueno, está complicado el juego porque la pelota por arriba no tiene buen destino, ahora la tiene Ángel Piz por derecha en el medio campo. Se cambió de nuevo su posición natural el 7 ex Sarmiento. La tiene el Gato Mota ahora que de primera busca a Juan Manuel Lazaneo, otra vez para el Gato por la desprolijidad del juego. Ataliba Schweizer por el medio campo en el círculo central. Descargó para Tarrito Pérez, que vino a buscar el balón y la descargó para Piz, que se la devolvió con un cabezazo tremendo. Hay lateral y corresponde para Guaraní. Linda sociedad cuando se juntan el 4 con el 7, Gastón. Sí, cuando toca la pelota Guaraní pueden pasar cosas y es lo que ocurrió recién en la combinación entre Piz, Tarrito Pérez y Ataliba Schweizer. Buena jugada de Guaraní. Ahora la tiene Guaraní dentro del área, tocan para Tarrito Pérez, lo empujan por todos lados. Vi 2 o 3 penales, pero ¿sabes qué cobró? Córner, no tampoco fue penal. Yo estoy exagerando un poquito para ponerle un poco de emoción a este partido que me parece que tiene olor al primero. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Sí, no la vi, mirá, ahí está la pelada. Tiro libre, corre desde la derecha para Guaraní Antonio Franco. No pudo el Gato con ese tiro cerrado. Tampoco pudieron los centrales que fueron a buscar el cabezazo en campo rival. Ahora que tira al lateral fue Tarrito Pérez. Primera vez que regala uno. Ya la saca con mucha pasión el número 10. Paco Núñez, que descargó para el 9 para Insaurralde. ¿Va a llegar o no va a llegar? Me parece que no. Corrió el número 10 de Deportivo Bicop a fuerza de voluntad, de mucha arremetida. Intenta el conjunto local, pero no tuvo ideas en la primera parte, Gastón. No, por el momento el juego de Bicop pasa más que nada por las ganas para poder inquietar a Guillermo Vázquez. Decíamos, busca el error, busca forzar eso, pero se encuentra con una pareja de centrales que cuando puede responden de buena manera. Hablo de Morales, hablo de Barrientos y un Tarrito Pérez que va y va. No sé si agradecerle al partido por no tener goles, pero ojo, ojo, uy, mira, posición adelantada de Lazaneo cuando la pierna del defensor iba a la cabeza del 9, chance casi para Guaraní, no valía nada. La buena iluminación mejora tu calidad de vida. Venía Electromisiones. Vestía tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, casi Uruguay. Adicionó algo el árbitro, Gastón. Sí, son 3 minutos más que se van a jugar, es decir, vamos hasta los 48. Perfecto, nos quedan entonces, bueno, hay bastante todavía. Yo tengo 42 minutos, se apuró en adicional el árbitro, pero hay saque, en realidad tiro libre por un offside para el conjunto local. Ya la perdió de nuevo Deportivo Bicop, que la tiene Ángel Piz. Veo mano ahí, dice que no el árbitro lo verá, no la vi clara. La tiene el número 5 de Bicop, Alborta, que intenta encontrar a un jugador, pero encontró al 5 del conjunto visitante, Ataliba Schweizer, que la pierde porque la regala. El que la tiene ahora es Facundo Núñez, que no encuentra pase en profundidad, y Sorla estaba en cualquier lado, Acosta también, por eso la pelota le corresponde a Guillermo Vázquez, que con su derecha ya busca la presencia de Cristian Barinaga, que cabecea hacia atrás, la busca duelo, pero la pelota termina en las manos de Ortiz, el arquero local. ¿Qué pasó? Hay un jugador del conjunto local tirado, y luego esa pelota, de esa disputa entre Pablo Mota y un jugador, decíamos, de Bicop. Vamos a ver, ahora se acerca Lovera, por el momento no piden asistencia médica. Bien, perfecto, entonces 43 minutos de la primera parte, 0-0 Bicop Guaraní. Pillow Top, líderes en la venta de colchones y somiers. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Gran abrazo al amigo Santiago, que también me parece que estaba por acá cerca, ya estaba viniendo hacia El Dorado, por lo menos es lo que nos decía bien temprano. Nosotros seguimos en esta primera parte de la franja que intentó más que el conjunto local, ¿no? Tuvo más chances, solo el cabezazo claro, y después no mucho, ¿no? Sí, porque Guaraní cuando pudo intentó generar juego, generar sociedades. Lo remarcabas hoy, esa sociedad entre Piz y Tarrito Pérez, alguna que otra aparición de duelo por la izquierda, y bueno, Barinaga cuando tuvo pelota en pie pudo hacer cosas. Ese es el tema, no le está pegando. ¿Sabes qué no digas, Son? ¿Qué? Tiros desde afuera. No, ningún remate, tenés razón. Y eso me acuerdo que lo reclamé en el torneo pasado, y cuando empezaron a hacerlo aparecieron los goles. Lo voy a hacer de nuevo ahora. Péguenle desde afuera. Prueben, muchachos. Ya la pelota la busca Juan Manuel Lazaneo en la mitad de la cancha. La ganan 2-3 tiempos. Se que la tiene Schweizer, que descarga para Barinaga. Me gusta esta porque el 10 la bajó realmente muy bien. La pisa
rápida Bainaga que se esconde en la línea, hay tiro de esquina, lo ganó el 10, pero hizo un tiempito de más, me parece. Sí, justamente parecía que te había escuchado que tenía la posibilidad de sacar un remate de afuera del área cuando le cerraron los jugadores del conjunto local, buscó el córner y ese es un recurso que Guaraní debe aprovechar. Ahora el 10 se encarga de eso. El 10 se encarga del tiro de esquina, levanta los brazos, es jugada preparada, vaya uno a saber qué está señalando Cristian Bainaga, que tira el córner desde la derecha, busca alguna cabeza amiga, no llega, porque ya la despejó Deportivo Bicop. Chulo Millán que devuelve la pelota para la presencia de el Gato Mota por izquierda en el ataque franqueado. No es bueno el centro del Gato, que ahora tiene que volver en velocidad, pero ya salió mal Deportivo Bicop para que la vuelva a tener Millán, que otra vez entra, si le toca Bainaga, me parece que está en los hay, ahora no, pero le va a buscar Ángel Piz, no va a llegar nadie, el lateral corresponde para Deportivo Bicop en 45 minutos, tiempo cumplido, pero faltan 3, de esta primera parte 0-0. Villaverde Sistemas, muebles y tapizados de primer nivel. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. Ya tenemos el tiempo cumplido, me gustaría descansar para hacer el mate. Sí, te acompaño. ¿Sabes quién también está prendido de la transmisión? ¿Quién? ¿Y se acuerda del 10 cuando te escucha? ¿Quién? El amigo Dani Jara. Dani Jara. Gran amigo. Estás aprendiendo el fuego con la parrilla bien alta. Y el vaso ese que veo. Hay juego en 3/4 de cancha para Guaraní, cobra apoyada. Eso cobró el árbitro Lovera de Barinaga al número 8 de Deportivo Bicop. Duelo que se agacha para que la pelota no lo impacte, va a buscar el 11 de la franja, comete falta, dice que no el árbitro, el lateral, corresponde para Guaraní en el sector izquierdo, en la última, una de las últimas del primer tiempo. Guaraní quiere llegar a esa ventaja que lo va a descansar con tranquilidad. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. De pie a pie la hizo muy bien Duelo, tiró el centro para que intente Juan Manuel Azaneo, no estuvo rápido el 9 franqueado, sí el 1 local, se quedó con la pelota Ortiz, que ya va a sacar de su propia área, con las manos y con los pies, sale Deportivo Bicop desde el fondo. Multi Express, 25 años ofreciendo el mejor servicio, 3 locales en Posadas. Clubhouse, piscina, solarium, lago natural, parques, senderos, canchas, en barrio privado Lagos de Candelaria. Me hizo caso Marzuk. Pues yo le pedí que ponga, que se queja la gente porque hubo un duro golpe de Tarrito Pérez contra la humanidad de Facundo Cerrudo. Lo tiró acá enfrente nuestro. Yo estaba mirando justo por otro lado, pero escuché el golpe de no sé de qué parte, Tarrito contra el 7 de local. Fue falta, ¿no? Sí, mucha falta cobró Lovera en este primer tiempo, ninguna fue sancionada con tarjeta amarilla, quizás tampoco ninguna llevó esa gravedad, pero sí, se acumularon varias en estos primeros 47 minutos. 47 minutos, esta sí me parece que es la última de la primera parte, según los 3 que adicionó Lovera, tiro libre desde el sector izquierdo para Deportivo Bicop, salta en lo alto y la despeja Morales en la defensa franqueada, que la tiene ahora es el número 7, Acosta, que tira el centro, lindo centro, que no se animó a ir a buscar el número 7, hablo de Cerrudo, que no se animó a impactar la pelota, como que no esperaba el centro tan bien ejecutado. Eso fue fuerte, ¿eh? Eso fue fuerte, lo levantó por los aires y pedía su tarjeta Gastón, ahí la tenés, van todos al humo, lo levantaron, me parece que fue el 7, fue Cerrudo el que levantó por los aires a Tarrito Pérez, estaba con bastante molestia porque la pelota no le había llegado con comodidad, te lo contaba. Primera tarjeta amarilla del partido, Gastón. Bueno, devolución de gentilezas, vimos acá de una falta del Tarrito Pérez, ahora se la devuelve el jugador de Bicop, se arma un pequeño tumulto, primera amarilla del partido, el número 7, Facundo Cerrudo en el conjunto local. Ayúdame, Augusto, es el 7, ¿no? Es el que fue a buscar, ahí está con la cámara el amigo Augusto. Sí, claro, okay. Claro, qué fútbol, ¿no? Si se levantan acá, ¿te acordás? También en el Federal pasó cuando llovía justamente contra Antoniana. Sí, un expulsado frente nuestro por la lluvia porque fue, pum, a levantar agua. Y después en la jugada siguiente un expulsado de Guaraní. Tiro libre para Guaraní desde el fondo, lo levantaron a Tarrito. Lo levantó el 7 que estaba enojado porque Tarrito lo había costado en la jugada anterior. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Ojalá me esté escuchando y mirando el amigo Fabri, también el amigo Franco, que está atendido a la transmisión de alto vuelo. Cuando aquí el árbitro Armindo Lovera de discreto arbitraje en esta primera parte, marca que se ha terminado este primer tiempo. Guaraní 0, Deportivo Bicop 0, en realidad la franja también. No se sacaron ventajas en los primeros 48 minutos, terminó la primera parte. Terminó el primer tiempo.
El amigo Tommy en la operación técnica de Alto Vuelo y FM Show van a reclamarle algo al árbitro del partido. Barinaga está bastante molesto en este cierre, Gastón. Sí, no es la primera vez que le habla al árbitro principal de este partido, pero seguramente tiene que ver con eso. Ante cualquier dividida estaba cobrando para el conjunto local. También lo decía, un correcto arbitraje, pero solamente una amarilla, por ejemplo, que fue recién en esta última jugada del primer tiempo, pero muy enojados se fueron a reclamarle a Lovera. Ya ha terminado la primera parte, ya volvemos con los comentarios de Gastón Machado para el aire de 98.1, el aire de FM Show, y la transmisión vía streaming en la imagen del amigo Charlie, que está haciendo magia en los controles, en la imagen de la cámara, el amigo Augusto Sartori, el equipo de Alto Vuelo completo con el apoyo logístico de Julio Quiñones para que vos vivas este 0-0 en el segundo tiempo, que explote mi garganta, que pase algo, porque acá siempre pasa algo. El país de los infinitos comienzos ve. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Barrio Privado Lagos de Candelaria, 165 lotes en 15 hectáreas, más áreas deportivas y recreativas. Espacios verdes modernos y confortables, clubhouse y piscina en un entorno natural con vista al lago. Lotes de 12 por 30 y 15 por 30, 100% financiados en 120 cuotas. Para más información, contactate al WhatsApp 3764-355357. Barrio Privado Lagos de Candelaria. Distribuidora JB. Productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. Ey, psst, a vos, sí a vos, que en el medio del partido estás pensando en ampliar tu taller. Banco Macro es tu solución, porque con nuestros créditos al instante vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tu negocio, pensa en tu futuro, pensa en Macro. Pensa en macro.com.ar. Villa Verde Sistemas es innovación en oficinas modernas, funcionales, sistema coworking para empresas e instituciones, muebles y tapizados de primer nivel. Casa Central, Avenida Libertad 150 Oberá Misiones. Garantizamos el mejor precio del mercado y una
amplia variedad en propuestas de pago. Teléfonos 03755 422 330 y 421 328. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Pasá por la chacra y prepárate para el Mundial. Saca una ayuda económica hasta 500.000 pesos y viví los partidos como querés. Llama al 0800-444-1515. O te esperamos en Bolívar, esquina San Luis, Posadas. Entérate de los sorteos exclusivos para socios. La Chacra es integrante de Red Mutual, la mejor red de servicios. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Llega el Cyber Monday a Pillow Top. Pillow Top. Pillow Top. No te duermas. Desde el 29 de octubre, vení a Pillow Top y encontrá ofertas imperdibles. Pillow Top. Pillow Top. Líder en el mercado y representante oficial de las marcas Piero, Belmo, Simmons, King Coil, Suavedom y muchas más. Pillow Top. Pillow Top. Donde encontrás las mejores marcas al mejor precio. Además, el envío es gratis en toda la provincia. Pillow Top. Visítanos en Avenida Santa Catalina 5899, casi Santa Cruz, o en Avenida Uruguay 3439, casi Mariano Moreno. Promo ahora Misiones con el 41% de reintegro. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral, Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto.
Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Cada transmisión convoca a miles de fanáticos. En un estadio repleto, lleno. ¡Le quedó la pelota para el quinto! ¡Está! Gracias a la gente, gracias a los oyentes de Radio Mitre, gracias. Miles de fanáticos que siguen con pasión al deporte número 1 de Argentina. Porque cuando se vive el fútbol a través de la radio, vive la pasión. Los mayores referentes del fútbol nacional están en Radio Mitre. Tu empresa tiene que estar ahí. Somos la radio líder en transmisiones deportivas por amplia diferencia. Somos la radio más escuchada en la Argentina. Envía quiero estar en el Super Mitre Deportivo al 3764-101023 y nos comunicamos con vos. 3764-101023. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Han pasado de las 20 en la República Argentina. Seguimos en este entretiempo. Ya se han ido los equipos al vestuario hace un rato ya, después de lo que fue el empate sin goles en estos 48 minutos en realidad de Deportivo Bicop Guaraní Antonio Franco. El empate, sí, el empate traduce lo que fue el partido, ¿no? Porque no hubo tantas situaciones, no hubo tanta claridad. Pero no me voy a meter en el territorio que hoy le corresponde a Gastón Machado, que nos comenta la primera parte, presentado por los amigos de Uniformes Pisani. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como De Alto Vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de Alto Vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764-1320-55. Bueno, se fue una primera parte donde en el inicio costó armarse el partido, un partido donde justamente lo que predominaban eran las imprecisiones de ambos conjuntos, ya sea por el campo de juego, ya sea por la forma de jugar de cada conjunto. Por el lado local veíamos a un Bicop que apostaba al error de Guaraní, apostaba a que se confundan, a que la pelota pique mal y pueda aprovechar alguno de los jugadores ofensivos que tiene Bicop, ya sea Insaurralde o ya sea Junior Acosta. Mientras que un conjunto de Carlos Marzuk que buscó proponer, buscó adelantarse varios metros, ser quien proponga juego en este partido, en esta fecha del torneo regional, y así lo pudo lograr cuando se juntaron tanto Ángel Piz contra Rito Pérez, cuando pudo desequilibrar pocas veces, pero pudo hacerlo duelo por la izquierda, un Cristian Barinaga que le costó encontrarse con el balón, es más, cuando se encontró con él, cuando bajó a buscar el mismo, así quedaba muy alejado del arco rival, por eso también Lazaneo fue prácticamente un espectador más de este primer tiempo, no le llegó la pelota al 9 de Guaraní Antonio Franco, así todo, se las ingenió para crear algunas ocasiones de gol, la mayoría llegó por arriba, llegó por la pelota parada, ya sea desde un tiro libre o desde un córner, pero también no hay que olvidarnos esa jugada que Tarrito Pérez desbordó por la derecha, llegó a sacar un centro buscando el error, un buscapié y allí estuvo cerca Cristian Barinaga, pero aquí por el momento, muchachos, les cuento que sigue 0-0 este partido, pero algo va a pasar en la segunda parte. Ojalá así sea, para eso estamos en este techo del vestuario de Deportivo Bicop. Ya está Guaraní Antonio Franco en el campo de juego para jugar estos segundos 45 minutos antes de la última pausa de entretiempo. Sin cambio, Gastón. Los mismos 11 en la franja. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación. Ya están los 22 jugadores en el campo de juego. Ya Barinaga se habla con algunos de los muchachos de Deportivo Bicop. También sin cambios en local, Gastón. Los mismos jugadores, no, espera, se va a ver una variante justamente que se va a retirar. El único amonestado
que tuvo este primer tiempo. Se trata del 7 segundo. Y también quizás quedó dolorido en esta jugada aquí frente, que la vimos aquí con Tarrito Pérez. Cuando quieras, anunciamos la primera variante. Perfecto, el primer cambio del partido es presentado por los amigos de Uniformes Pisani. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. Primera variante en el conjunto local, ya se retiró el 7, Facundo Cerrudo, y el que está en la cancha con la 16 es Gastón Gauto. Perfecto, entonces 16 por 7 en este inicio del complemento. Lovera tiene el silbato en la boca, en cualquier momento se pone en marcha el complemento aquí en El Dorado. Guaraní empata frente a Deportivo Bicop 0-0 en la fecha 3 de esta zona 4 de la región litoral norte del torneo regional federal amateur. Ahora sí, pica en velocidad Barinaga por la izquierda y una jugada para parece, pero no prospera. Ya se juega el segundo tiempo en El Dorado. Arranca el segundo tiempo. Primeros instantes de este complemento, van unos 20 segundos de reloj en el inicio del complemento. Hay lateral otra vez para Guaraní. En esta oportunidad el Chulo Millán es el que la va a hacer y la toca para Barinaga. La saca con las manos. Millán para Barinaga, Barinaga para Millán. La pierde Guaraní y sale con jueguitos. ¿Quién me dijiste que entró por Cerrudo, Gastón? El 16 se presenta a la cancha, Gastón Canuto. Gauto, digo bien. Gauto. Canuto es un amigo. Pero bueno, de esta manera decíamos, primera variante en el conjunto local, mientras que Guaraní mantiene los 11 del primer tiempo. Bien, perfecto, sin cambios entonces para Guaraní, una sola variante para el conjunto local. En lo alto pelea Cristian Barinaga, que no llega a conectar con la pelota. El que la saca es justamente Gauto, que recién ingresó al campo de juego con la cabeza y hacia atrás. Ya deja y deposita la pelota a su arquero Guillermo Vázquez. Fue propiedad de Barrientos ese pase hacia atrás con la cabeza por la derecha. Sale Tarrito Pérez, ¡pum!, como una flecha, pero frena la flecha. No sé por qué frena cada rato Tarrito Pérez, que intenta centrar. La pelota por arriba puede complicar a Ortiz. Eso no pasa, acusa un golpe. ¿Quién fue? Acusa un golpe y lo quieren levantar a Barinaga. No, Barinaga está acá. No, es el 9, es el Lazaneo. A Lazaneo, acusa... perdón, acá me corrige el amigo de la cámara, Augusto, el 11, duelo. Duelo está tirado, acusa un golpe, no sé si algo a ver. El árbitro me parece que ya estaba mirando para otro lado porque pensaba que el arquero salía rápido, lo estaba complicando a Ortiz ese pelotazo desde lejos, propiedad de Tarrito Pérez. Aquí no ha pasado nada, dice. Se pegan y no pasa nada. Pique y saque para Ortiz, para Bicop. En Pillow Top hacemos envíos a toda la provincia. Los que aman el mate aman a Amanda. Los que aman el mate aman a Amanda. Con la sangre del ojo, Duelo ya fue a buscar la pelota en la mitad de la cancha y la recupera Deportivo Bicop. Sale Duelo, otra vez que recupera. ¡Epa! Hace engancha y entre tres. Saca la pelota limpia para Ataliba Schweizer, que juega con Cristian Barinaga. Si te acomodás, pégale. 10. No se pudo acomodar y descarga hacia la derecha para que corra Tarrito Pérez y busque sentar. No es Tarrito, es Duelo el que va a buscar el balón. No, Duelo está acá en el área. No sabe quién es, pero está muy lejos. Ya lo vemos, Gastón. Sí, está complicado, y lo decíamos, aquel lado de la cancha se complica, pero un Guaraní que salió nuevamente a ser protagonista, salió a ser el que proponga en este inicio del segundo tiempo, y parezco repetitivo, pero creo que va a ser muy importante la condición física del conjunto de Carlos Marzuc de cara a estos últimos minutos de partido. Pero ¿cómo se prepara físicamente si su preparador está lesionado? No, pero él va a la cabeza. Atento porque viene por derecha la pelota en profundidad, hay tiro de esquina con lo justo y solo con lo justo. Que sacó fue Gauto la pelota cuando tenía en profundidad el balón. El número 7 Ángel Piz no pudo conectar, se queja el Gato Mota, pide otra cosa, está pidiendo un penal, vaya uno a saber qué se le están quejando al árbitro. Es Ángel Piz el que está hablando con el árbitro Lovera. Hay tiro de esquina desde la derecha, ya centró Guaraní, saca, salta Schweizer, no, la pelota termina otra vez en otro tiro de esquina. En esta oportunidad será desde el sector izquierdo el que corre para hacerlo Cristian Barinaga, centro a nada. Sí, es algo que decíamos, tiene que aprovechar la franja, está teniendo muchas posibilidades para forzar el juego aéreo, pero por el momento no lo está aprovechando. Lo hizo rápido Barinaga, pero dijo que no el árbitro del partido. No sé por qué. Dijo, háganlo de vuelta. Parece que hay una pelota adentro. Sí. Bueno, no saber qué está pasando. Se queja. Mucha gente al final, ¿Por qué trae otra pelota? Yo no estoy entendiendo mucho lo que está pasando. Que estaban desinfladas. Acá enfrente nuestro estaban dando el aire justamente a uno de los balones. Ahí te lo sacaron. Mirá. Ahí tenés razón. Sí. Tienes tú en la cancha. Hay tiro libre. Uy, el travesaño que no pudo. Talibán Schweizer, que cerca estuvo. Mirá vos la franja desde un córner desde la izquierda. Realizado por Barinaga. Conectó el número 5, pero no pudo. La jugada continúa. Centro ahora por lo bajo para Guaraní desde la derecha. Está cerca la franja. En cualquier momento se va a explotar mi garganta. Explotó casi, pero ese travesaño explotó más fuerte.
cerca Guaraní, Gastón. Aprovechó ahora sí esta oportunidad Guaraní Antonio Franco en los pies de Cristian Barinaga y en la cabeza Nataliba Schweizer. Le saca varios centímetros a prácticamente todos los jugadores de Bicop. Es algo que tiene que aprovechar. Va viendo arriba al Lungo, mediocampista que tiene la franja, y estuvo cerquita Guaraní. 4 minutos de la primera parte. Esto sigue a 0-0, pero por el travesaño. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Me avisa el amigo Chimi que él parche pelota. Buen dato. O sea que él es muy hincha de Mitre, va a pinchar la pelota ahora. Entonces no tiene sentido, Chimi, que vos quieras parchar la pelota. Sale con la pelota que Barinaga en la mitad de la cancha, la pierde, pero la recupera rápidamente Guaraní a través de uno de sus centrales que está bien posicionado en ataque ya Guaraní, que intenta con más fuerza que ganas, más fuerza que fútbol. Se gana un tiro libre en la franja, Lovera ahora cambió el silbato, va de un lado para otro, pero el tiro libre ya lo hizo rápido Guaraní. Mota que tiró para que se entren al medio para que esté la Saneo, y te cuento algo, mira. Casi lo grito esto, ¿no? Sí, estuviste muy cerca, como estuvo. Es que estoy quedando grande, si no lo hubiese gritado, pero por las dudas, ¿viste? Lo estoy cuidando, la Saneo otra vez al lado del arco, Gastón, y te pego. Te decía que estuviste cerca, como estuvo cerca Juan Manuel Lazaneo, una nueva oportunidad que desaprovecha el 9 franqueado. No está fino, no estuvo fino mi tercerita, hasta el momento no lo está haciendo, y decíamos, los 9 viven del gol, y hasta el momento a Lazaneo le falta eso. Mirá que está el Millón en el banco de suplentes, y el Gato no va a errar, Hay salida para Guaraní desde la derecha, Tarito Pérez que busca la conexión para otro jugador que se come otro codazo. Hablo de Duelo, que otra vez se lamenta porque evidentemente le están bajando por todos lados. Hay lateral por derecha y corresponde para Bicop. En Villaverde Sistemas encontrá góndolas y exhibidoras para productos refrigerados. Carne seleccionada para el asadito, fiambres y quesos para la picada. Petri Market, las 24 horas, ex 213 casi 40. La salida es reiterativa para Guaraní, siempre por la derecha y siempre con Tarrito Pérez. Es el que maneja los hilos de la salida franjeada. Ahora busca conectar con Barinaga. Barinaga que se la vuelve rápida, pero se recupera 4 y la puede tocar para que la tenga Ángel Piz, que busca a Barinaga nuevamente. Barinaga va a encontrar a Tarrito Pérez para que este centre. ¿Qué va a hacer Tarrito? La tiene. La domina en el sector derecho del medio campo, del ataque franjeado. Hay un pase de profundidad para Piz y el árbitro esperó que el VAR le diga hay offside. Sí, se tardó como 3 minutos en levantar la bandera cuando estaba al lado de él esa posición adelantada. Me parece que se lo colgaron los centrales, Gastón. Bueno, está haciendo una constante en ofensiva, tanto el primer tiempo como en los minutos que va de esta segunda parte. Atacar por la derecha de Guaraní. Dejarlo avanzar a Tarrito Pérez, levanta la cabeza y buscan también explotar esa sociedad que pudimos ver algunos minutos en la primera parte junto con Ángel Piz, pero para eso necesitas delanteros que estén finos. Lazaneo hasta el momento no lo está y a Cristian Barinaga no le llega la pelota. De central para arquero, jugada rara la que hicieron los muchachos de Bicop para salir de su posición defensiva, que la tiene ahora fue Maxi Torres, que con una pirueta sacó la pelota, no sé qué está buscando el número 10, que está buscando a Tariba, en realidad levantando la mano pidiendo offside, no había ni loco. Hay pelea greco-romana en el córner para encontrarse con la pelota. Que hace el árbitro, cobra tiro libre, corresponde para Guaraní. Pues no sé muy bien qué quiere cobrar ahí. Se queja también Sieger, el técnico de Deportivo Bicop. Me parece que sale la franca desde el fondo. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Bajé la cabeza y me perdí la chance más clara para Bicop. ¿Por qué, Gastón? ¿Con qué necesidad arriesgó de esa manera Guillermo Vázquez? Se la dio a un defensor de la franja, pero dejó el lazo descubierto. Están cobrando los gritos de la tribuna y de Siegler al árbitro Lovera las cosas que pasan. Le cobró una mano a Morales, que salió a cortar la pelota con su humanidad. Hay tiro libre, corresponde para Bicop en la puerta del área. Si tuviese un Barinaga Bicop, yo estaría muy preocupado. 8 minutos del segundo tiempo, 0-0, tiro libre para Bicop. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corriente. Tiro libre entonces para Deportivo Bicop, el que la va a hacer es Gonzalo Franco, si veo bien, ya ahí desde la oreja derecha del ataque del área rival, en realidad del área de Guaraní Antonio Franco. 13 hombres en la barrera. Vázquez que se desespera buscando que se muevan para un lado y para el otro. Tiro libre, qué lindo que le pegó, fue Junior Acosta. Buscó el ángulo derecho
de su perfil derecho también. Estaba muy lejos Guillermo Vázquez, pero la pelota se fue lejos. En definitiva, 0-0 el partido en 9 minutos del complemento. Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. Duelo con un taco que descarga para Taliba Schweizer, que ya busca y encuentra al Gato Mota. Se toma su tiempo el 8 Franjado, que mete para Duelo, que se mete dentro del área. No la bajó bien Duelo. Linda la idea, mala la ejecución. Posición adelantada de igual manera, Gastón. Sí, pero unos primeros minutos de esta segunda parte que un juego desprolijo se está viendo. Y en ese juego no tiene que entrar justamente Guaraní, porque es lo que propone Bicop. Aprovechar o forzar un error de la franja, mientras que justamente vemos un juego del conjunto visitantes con muchas imprecisiones y hay varios jugadores que lo estoy viendo nerviosos. No están contentos con Lovera. Bueno, no están contentos con el árbitro del partido. 10 minutos ya de la segunda parte. Esto sigue 0-0 con un poco más de protagonismo. No me quiero meter en el territorio, Gastón, de Deportivo Bicop. Parece que tiene más ganas, como me contaba recién. Sale desde el fondo Ortiz. Esto sigue 0-0. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. SAMSA, invertimos en la vida. Qué bien que la hace el 10. Facundo Núñez con un taco. Hizo rebotar en la humanidad del duelo. Hay lateral desde la derecha para el conjunto local. Insaurralde, que ya descargó para Junior Lacosta. Está mucho más activo el 11 en este complemento. Está confiado porque hizo un gol seguramente en la primera fecha. El que sale ahora porque la recupera Guaraní es Tarrito Pérez por la derecha. Va a buscar a Barinaga y lo encuentra el número 10. Sí, si está el 10 tenés que dársela. Y se la dio nomás Barinaga, que vuelve un par de metros. La hace rebotar y el lateral para Guaraní en el sector derecho. Ya la hizo Tarrito otra vez para el 10. De 4 a 10 siempre. De 4 a 10 se toca con la pelota y el humo que se mete en la cancha para que deseemos ese sector y para una vez que termine el partido. Da descargan para Barinaga, que gana velocidad, no pudo, se va al piso. El que ahora llegó fue Ángel Piz, que centró, no pudo porque estaba justo jurado para sacar la pelota al córner. Hay tiro de esquina, corresponde para Guaraní. Medio de arremetida llegó a la franja, Gastón. Sí, una constante que se vio en lo que va del partido. Atacar por la derecha, evidentemente, es lo que le pidió Marsuk a la franja. Así lo hace Tarrito Pérez, cuando puede se junta con Piz, pero el que tiene que aparecer, recién lo hizo así, fue Cristian Barinaga, y por ese lado tiene que seguir buscando y buscando Guaraní entre el franco, porque cada vez... Jugaron en corto la pelota desde el sector derecho. Hay otra vez el tiro de esquina para Guaraní. Esa jugada como que Bicop todavía no la asimiló, que Guaraní la hace siempre, no se acerca a uno, toca al otro, tira en el centro y Bicop está mirando por otro lado. En cualquier momento, si no te despertás, Bicop. Sí, se van alternando, busca una jugar en largo, la otra siempre hay un jugador de Guaraní esperando para buscar en corto, pero también atentos, porque al 10 le gusta pegarle cerrado. Bueno, otro córner desde la derecha para Guaraní, está bollando la pelota en el área, el que la tiene es Ángel Piz, que vuelve a descargar ahora para que la tenga el Gato Mota, engancha para un lado, sale para el otro, va a sentar el Gato, se metió la pelota dentro del área, va al punto penal. Qué de prolijidad el fútbol por aquel sector del campo de juego, sale en velocidad ahora Deportivo Bicop, pero vuelve. ¿Quién es esa lanza que vuelve ese defensor? ¡Pum! Qué rápido que fue para recuperar la pelota. Me parece que fue el número 2, Barrientos, para quedarse entonces con el balón cuando tenía una chance clara. Si salía en esa jugada Bicop, la iba a hacer pasar mal a Guaraní. Ahora el juego vuelve a ser de prolijo, el lateral por la derecha corresponde para Bicop. Visita Pillow Top en Avenida Santa Catarina 5899 y en Uruguay 3439. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-132055. Sigue 0-0 este partido, ya van 13 minutos de la segunda parte. Estamos en el lado cancha de Hogar y Selva, fecha número 3 de la zona 4 del torneo regional federal amateur. El próximo fin de semana Guaraní va a quedar libre en esta zona. En la otra zona tendrán que sacarse, o sacarle puntos, mejor dicho. Me parece que vi una mano ahí. Insaurralde, que busca la pelota en ataque para Deportivo Bicop, la pisa como logro Fabiani. El logro Insaurralde, que la pierde ahora porque sale muy bien. Otra vez Barrientos para quedarse con la pelota en medio de un ataque que intentaba hacer Insaurralde. Guaraní que pierde el balón, la tiene Gauto por el sector izquierdo. Intenta descargar pero no encuentra a nadie. Gauto al lateral, corresponde para Guaraní cuando van 13 minutos de este segundo tiempo. Esto sigue 0-0, las áreas están pintadas, Gastón. Sí, justamente los espectadores de lujo hasta el momento son tanto Guillermo Vázquez como Ortiz, arquero del conjunto local. Mucha pelota que pasa por el mediocampo, nadie se hace dueño. Inició mejor la franja de esta segunda parte, pero luego fue Bicop el que se adueñó del protagonismo. Pero hasta el momento acá, pocas acciones de peligro en lo que va de esta segunda parte. Lateral para Guaraní en el sector derecho.
Villaverde Sistemas en Misiones es Mecalux. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Son por lo menos 5 los defensores que están ahora trabajando para Deportivo Bicop. Va a ser muy difícil entrar en estas condiciones. Ahora se lanza un volante, pero Deportivo pone al 9 arriba, Deportivo Bicop, ¿no? Insaurralde, que la aguanta todas, pero que todavía no tiene claridad para descargar esa pelota. Recién lo intentó, pero su compañero de ataque, Junior Acosta, estaba en posición adelantada. Sale por la izquierda ahora con el chulo Millán, Guaraní de Franco. Millán ya descargó para Bainaga, que toca cortito para Schweizer. Schweizer que descarga para Chulo Millán nuevamente. Vaya tres. No se anima todavía a ir, busca a Lazaneo. Si la deja pasar puede haber algo peligroso, que la bajó con el pecho en el área. Fue el Gato Mota. No tiene claridad Guaraní, no pudo bajar esa pelota al 8. Por eso sale como puede Deportivo Bicop, que la tiene ahora otra vez. Fue el número 6 de la franja, Morales. Morales y Barón son parecidos, eso me complica bastante. Ya la tiene Ortiz para salir desde el arco de Bicop. Todo lo que necesitas para tu hogar, Vícar, Hogar y Muebles, ahora en su nuevo local, Nuestra Señora del Carmen 725, Acceso Sur, en Garupá. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. El oro que la escondió bastante bien. Mirá la pelota que sacaron ahí. Saque del arco para Guaraní. Vázquez, que miró cómo el tiro de Maxi Torres se fue por arriba del travesaño. Casi un despeje, terminó una situación para Bicop, pero no lo fue. Sale por la derecha. Ahora Tarrito Pérez en velocidad. Andá. Esa pausa ya no va más. La descarga para Lazaneo, que guarda la pelota en el sector derecho también. Tarrito Pérez, que ahora busca el centro para que la tenga el Gato Mota, que busca una vez más a Barinaga, que se queda en la mitad de la cancha. ¡Gol de Guaraní! ¡Gol de Guaraní, pero me preocupo! Gol de Guaraní, pero me preocupo porque el 10 hizo el gol del 1-0 para la franja y se quedó tirado. Se lamenta todo el equipo franjeado, que está pidiendo rápido que corran los médicos. Algo pasó con Barinaga, hizo el gol y se lamentó. Hizo el gol y no salió a correr. Hay gol de Guaraní, pero la mala noticia es que el 10 llamó rápido al médico. Gol de la franja, 1-0, y a la vuelta te contamos. Rápidamente Guaraní pasa de la felicidad al lamento, porque Barinaga se metió, fue el que la pudo puntear y marcar el 1-0 para Guaraní Antonio Franco, para abrir el marcador aquí en El Dorado. Pero rápidamente, bien lo mencionaba Emiliano, pide asistencia médica a Cristian Barinaga. Sería un golpe en la cabeza. Lo están atendiendo ahora al capitán franjeado. Hay preocupación, ya lo están atendiendo ahí, veremos qué pasa. Pero Guaraní, gracias a Cristian Barinaga, abrió el marcador, lo gana 1-0, pero atienden al 10. Ojalá sea en la cabeza el golpe, o en la mano, no sé, sí, en la cabeza, mirá, se la ven. Yo pensé que cayó mal y me preocupé muchísimo. Barinaga, no me hagas esto, gana la franja, 1-0 con el tanto del 10, que no pudo festejarlo, hace otro, si lo hace. Enamórate del Paseo de la Luna, Cataratas del Iguazú. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Llegó nomás Gastón, entonces el gol de la franja, gana 1-0, puntaje ideal por lo pronto para el conjunto franjeado. Qué oportunista que es Barinaga, puso la pelota ahí con la punta del pie por arriba de Ortiz. Gana la franja por eso, Gastón. Y además es el goleador que tiene Guaraní Antonio Franco en lo que va a este torneo regional. 3 goles deba a la franja, los 3 lo hizo el señor 10, que ya en cualquier momento le está levantando la mano para ingresar a Lovera, pero decíamos, Guaraní estaba yendo, como siempre, aprovechando por esa banda derecha, esa banda con la que puede lastimar con Tarrito Pérez, y a Cristian Barinaga sabíamos que alguna le iba a quedar, una le quedó y pudo facturar. Barinaga puso el 1-0, con lo que Guaraní ahora sale a buscar inmediatamente extender la ventaja. Dejalo entrar, Lovera, que está fuera del 10 esperando la aprobación. Ahí sí lo mira, otro codazo que se come duelo. Hay tiro libre para Guaraní. En el sector defensivo gana la franja 1-0 aquí en El Dorado. En Pillow Top encontrá las mejores marcas en colchones y somiers al mejor precio. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. 18 minutos del segundo tiempo, gana Guaraní 1-0 por el tanto de Cristian Barinaga, que ya está en el campo de juego, Gastón. Ya está con 11 jugadores nuevamente Guaraní Antonio Franco. Antes del gol, sabes que Marsuk miraba a ese banco de suplentes, no le estaba gustando lo que proponía la franja, que si bien tenía esos embates por la derecha con un Tarrito Pérez que va y va, no estaba siendo claro en la finalidad de la jugada. Sí lo pudo hacer Barinaga, pero de todas maneras yo creo que en cualquier momento
Se va a venir la primera variante en la visita. Contame, amigo Gonza, que estás a cargo de las redes sociales, ¿quién tiró el centro para el gol de Barinaga? No sé si fue Tarrito o fue Ángel Piz. Quiero darle un premio cuando termine el partido. Porque todavía tenemos que elegir la figura para entregarle la gorra de Ícaro y también un llaverito que estamos ahora para la figura. Qué lindo. Está regalero. De Alto Vuelo. Está regalero de Alto Vuelo. Que nos copien, ¿no? Sí. Un poquito de originalidad. Están todos mirando la transmisión igual. 19 minutos del segundo tiempo. Gana la franja con el tanto de Barinaga. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Si entra Kevin, tiene que salir Ángel Piz. ¿Sí? Son muy iguales, voy a confundir cada rato. Son están jugando por banda distinta. Separados al nacer. Sí, varios años igual de diferencia, pero está bien. Ya sale por la derecha, conjunto local, sale de Copro, la pelota termina en un lateral que corresponde para Guaraní, ya se apresta a hacerlo. El lateral por izquierda que tiene la franja, hablo de Chulo Millán. ¿Tranquilidad ahora o acelerador, Gastón? No, tiene que aprovechar este momento Guaraní, tiene que aprovechar que pudo abrir el marcador. Se va a encontrar con un Bicop que, recordemos, perdió en la primera fecha, ahora está cayendo ante su gente, seguramente se le van a juntar los nerviosismos con la ansiedad al conjunto local y al día es donde tiene que aprovechar y golpear Guaraní para poder agrandar esta ventaja. Ya sacó lateral el Chulo Millán, pero la pelota va a la cabeza de Facu Torres que sale por derecha para Deportivo Bicop. El que la busca ahora y la despeja es Ángel Piz. Pero sacó una de las motos, ojo. Bueno, se pudo reponer entonces ahora el conjunto de Deportivo Bicop, sale, busca la salida, pero llega hasta la mitad de la cancha. La salida de Bicop queda siempre a media cuadra, es como que no llega a concretar la salida en profundidad del conjunto local. Por mí que siga así, otra vez cambian de pelota. Villaverde Sistemas, soluciones inteligentes de almacenamiento para empresas. Barrio Privado Lagos de Candelaria, 165 lotes, financiados en 120 cuotas, 3764-355357. 21 minutos ya del segundo tiempo, estamos cerca de la primera variante de la franja, Gastón. Sí, lo decíamos, si bien llegó el gol de Guaraní, previo a eso, Marsuk miraba a los jugadores que tenía a disposición y se veía que había uno que intensificaba, y era el número 17. Se va a dar un retorno, si bien ya se había sumado a la pretemporada, va a volver a jugar unos minutos oficiales con la camiseta de Guaraní Antonio Franco. Cuando me hace lo que hay Emiliano, presentamos el cambio en Guaraní. Abasto y Carnicería del Corral presenta la variante de Guaraní. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral. Evidentemente Marsuk está sintonizando la 98.1 porque lo pidió el relator y así lo hizo Marsuk. 17/7. Ya está en la cancha Kevin Cliniau y el que se retiró extenuado es el número 7. Atento que entra Cliniau al área de conjunto Deportivo Bicop. Ahí saque el arco, perdón que te corté. Entraba al 17 como una lanza al área rival, Gastón. Bueno, para eso entró justamente Kevin Cliniau, un jugador fresquito, un jugador que lo supimos ver teniendo muy buenos partidos en la era de Manuel Duto, esa campaña que Guaraní termina perdiendo el ascenso frente a Central Norte. Luego dejó de jugar un tiempo. La temporada pasada volvió a la práctica del fútbol, lo hizo disputando el provincial con la camiseta de Sporting de Santo Pipó. Y es más, hizo un gol en su momento a Guaraní Antonio Franco, lo vio la dirigencia, lo fue a buscar y ahora Kevin Cliniau volvió y la fue amonestado. ¿La fue amonestado? ¿Qué pasó? Bueno, hubo una infracción en el mediocampo, ahora sí lo voy a hacer que rápido estuvo para sacar la amarilla y llegó la primera amonestación para un jugador de Guaraní Antonio Franco. Bueno, entonces, tengo una jugada de gol y una amonestación entonces para Kevin Cliniau en 30 segundos. 1-0 para la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. ¿Cómo ves esa tabla ahora? Sí, está fea. Si nos sacan la tabla nos quedamos acá a vivir. Si usted viera por dónde entramos a esta cabina de transmisión. 22 minutos de las 19 de las 20, ya del segundo tiempo en realidad, en la República, como estoy con de alto vuelo, ¿viste? Estamos en horario de alto vuelo. 23 minutos de las 20 ya. Qué frío, qué tarde vamos a volver hoy, Gastón. ¿Mañana trabajás? Cerrar la ventana. Sí, mañana por supuesto vamos a estar presentes ahí en el show de los impactos de 7 hasta las 12 del mediodía. Y bueno, mañana sí, con tanto vuelo, retomamos el horario de 19 a 20. Tarde, ahí estaremos entonces con el amigo Lolo Fuentes, con Augusto Sartori, o tiene clase mañana. Está concentrado. Está concentrado en la cámara. El cameraman que trajimos en la jornada de hoy, gran abrazo a Fer, a Mati, que están siempre en las transmisiones de alto vuelo, pero que hoy por cuestiones laborales, un partido un martes a las 19, ¿quién puede? Solo nosotros para estar aquí en el techo del vestuario Deportivo Bicop, donde está ganando Guaraní por 1-0.
Pillow Top, líderes en la venta de colchones y somiers. Sí que no corté la pauta porque picó en velocidad como ¡pum! En Fórmula 1. Hablo de duelo, pero cuando tiró el centro intentó una pirueta, me parece que fue otra vez Quiñao. La pelota terminó en un tiro de esquina que Guaraní ganó de casualidad, pero de córner, desde la izquierda para Guaraní. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. ¿Sí, Quiñao, que tiene que salir por qué? ¿Por sangre? Sí, aparentemente está cortado el mediocampista que hace pocos minutos ingresó y no para. Ahí está, mirá, ahora se acerca el árbitro, lo habla Carlos Marzuk, una más y te vas, le dice al técnico, lo amonesta al técnico del conjunto visitante, mientras lo atienden a Kevin Klinock por un corte en la zona de la cara. 25 minutos del segundo tiempo, hay cambio para Deportivo Bicop, lo presentan los amigos de Pinot. Buenos vinos. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Segunda variante en el conjunto local, a la cancha con la 17, José Rodríguez, y el que se retiró extenuado es el ogro, permiso Emiliano, el 9, Brian Insaurralde. Hay, bueno, un córner que fue de lado a lado, lateral para Deportivo Bicop de la izquierda, sale el conjunto local que pierde 1-0 frente a la franja. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, casi Uruguay. Yo no le voy a pedir al oyente y al televidente que se vaya, ¿no? Pero partido que relato yo, partido que termina 1-0. No sé. Ah, ¿te acuerdas? Tenés un antecedente, sí, en la provincia de Corrientes, me acuerdo de ese Guaraní visitando a Mandillú y con un amigo tuyo haciendo el único gol del partido. No tengo otro también en Cruzú, Batea. Ah, ¿sí? La verdad que empatamos. Ah, también, no, mirá. Bueno, listo, lo verá. Gol de Manu Ross. Tienes razón. Por arriba también, del arquero Lungo. ¿El que fue cosero, bueno, era ese? Sí. No, pero creo que te vas a quedar corto igual con este partido. Bueno, veremos entonces. 25 minutos, 26 ya de la segunda parte. Guaraní sigue ganando 1-0. El partido está en un pozo, donde hay lateral, tiro libre, córner, pero de juego todavía nada. Villaverde Sistemas, distribuidor oficial en misiones de estanterías y almacenajes Mecalux. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. La pelota la tiene Ortiz desde su propia área, sale el arquero del conjunto local para que la tenga Gonza Franco, que no puede hacer nada, no prospera porque la pelota le pica y cuando baja va para cualquier lado. La tiene Torres, que descarga ahora para el número 10, hablo de Facu Núñez, que hace una pausa y busca a Taliba Schweitzer, que en la mitad de la cancha ya la paró y ya la descargó para el Gato Mota, que le tiene un bombazo a Lazaneo, que la para y busca a Quiñao. Quiñao con sangre en su humanidad va a buscar, pero la pelota le corresponde ahora a Ortiz, que se va a complicar, Se va a complicar, ¿qué se va a complicar? Salió por arriba, muy bien el arquero local. Este no, este salió con un pelotazo, hablo de Torres, que la sacó para que recupere Guaraní en defensa. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Guarda la computadora del amigo Charlie. ¿Qué pasó con Torres ahí que tiró la pelota para acá, Gastón? Sí, hasta acá se hizo presente la pelota, la sacó del campo de juego el defensor del conjunto de Bicop. Y bueno, Marzuk, así como en su momento vio que necesitaba aire fresco Guaraní y le dio ingreso a Kevin Klinock, ahora miró nuevamente hacia sus jugadores que tiene el banco y se vendrá otro debut en este torneo regional federal amateur. Porque cuando me des lo que hay, Emiliano, presentamos la segunda variante en la franja. Los amigos de Ícaro presentan al segundo cambio en Guaraní, 28 minutos del segundo tiempo. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Segundo cambio en Guaraní, puesto por puesto. Ya se retiró con la camiseta número 9 Juan Lazaneo. Muy poca participación del 9 franqueado en este partido. No les dio la pelota. No supo hacerse tampoco de ocasiones de gol. Y el que ingresó con unas ganas es otro gato. Digo otro porque estamos. Ingresó con la 18 Alan Almirón. ¿Se gana el puesto o el puesto le corresponde a... O sea, entra con 15 minutos para ganarse el puesto? Reformulo la pregunta. ¿O ese puesto es de Lazaneo? Yo creo que son puestos distintos, lo hemos visto al Mirón reemplazar a Cristian Barinaga, pero es una buena opción que tiene Carlos Marzuk. Penal para Guaraní lo ganó Almirón. Penal para Guaraní lo ganó Alan Almirón, pero esta posición adelantada antes. Casi me infarto porque te iba a decir, le ganó el puesto en 2 segundos, pero no, hay tiro libre en defensa para Deportivo de Bicop. El yerro porque el árbitro señaló el penal. Claro, después los jugadores de Bicop le dijeron, pará, que hay posición adelantada. Fíjate qué pasó primero, amigo Charlie.
si el pase penal o la posición adelantada. Me parece que la posición adelantada fue en el pase siguiente. Pero bueno, ya lo hizo el tiro libre desde su defensa Deportivo de Come. Emocioné rápido, Gastón, Qué efectividad hubiera sido la tuya de la Alan Almirón, porque ni bien ingresó este atacante para darle más frescura al ataque de la franja, hizo eso, presionó y también exigió a los jugadores de Bicop, pero bueno, tiene tiempo, tiene un poco más de 15 minutos para seguir haciendo lo que intentó hacer ahí Almirón, pero lo decía, Lovera primero indicó el punto de penal y luego recién levantó la mirada para observar a su asistente. Complicado estar elegir la figura del partido, pero bueno, ya nos vamos a dedicar a eso. Ahí hay una de las figuras, me parece. 5 puede ser una. Ya juega Tariba Joyce para su defensor, para Barrientos. Barrientos que abrió para Tarrito Pérez. Tarrito Pérez que ya la regaló, o se la sacaron, o la pasó mal, para que la tenga Deportivo Vico. Pero profundidad, ahora el que corre es Juan Antonio Franco, que busca la pelota con el... ¿Barinaga era? Sí, Barinaga, que estaba por derecha en ataque buscando central para Almirón. No pudo hacerlo, ganó por lo menos un lateral que corresponde para Guaraní. En Pillow Top hacemos envíos a toda la provincia. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. No el mate cuando pueda, no se va ahí, por así aguantamos. Vale, estos últimos 15 minutos, 17, 18 de partidos que quedan. Y la garganta que está pidiendo cambio ya hace 1 hora y media por ahí. Hay ataque para la franja, tira en el centro para que la encuentre Bainaga, pero estaban 2 defensores del conjunto local para sacarla. El que la tiene ahora es Junior Acosta en la mitad de la cancha. Acosta que descargó para Gauto. Gauto que puso profundidad para que corra el ingresado Rodríguez. Rodríguez que la bajó para que ahora Junior Acosta corra por derecha y se meta dentro del área. El que lo marca es Ariel Morales, que va al salvataje del conjunto visitante. Ya descarga para atrás para que la tenga Gonzalo Franco, que tiró el centro arco. El que ganó en el ángulo suyo de su arco fue Guillermo Vázquez, que se queda con la pelota. Sigue ganando Guaraní 1-0 en 30 minutos de complemento. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Gracias por el mate de Gastón. Y casi llegó Barinaga para concretar el segundo del partido. No pudo hacerlo porque antes estaba el defensor del conjunto local para sacarla al lateral que corresponde para Guaraní, Gastón. Bueno, Guaraní que no da respiro justamente porque ahora empieza a prevalecer la condición física del conjunto visitante, mientras justamente observamos a un jugador de Bicop que está totalmente extenuado, es Gonzalo Franco, el número 8, se le acerca a Lovera, lo mira, a ver si necesita o no realizar una variante, pero decíamos, Guaraní, este es el momento, estos últimos minutos, ahora es el momento que Guaraní tiene que aprovechar y volver a golpear para agrandar esta diferencia que por el momento es solamente por la mínima, debido a ese gol de Cristian Barinaga. Ahora sí, Emiliano, lo están atendiendo al número 8. Le leo los labios a Gonzalo Franco y leo lo mismo de Pipo Benedetto. Todo, me desgarré todo. Dijo el 8 que me parece va a pedir el cambio en 32 minutos del segundo tiempo. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. En tecnología somos especialistas. Visita Electromisiones. La banca un rato más el 8 de Deportivo Bicop. 3 jugadores de Guaraní le abran al árbitro. Gato Mota ya le está insinuando cosas fuertes al árbitro del partido. ¿Sabes qué está pidiendo y qué está diciendo? ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le dice? El penal fue antes de la posición adelantada. Me parece eso. Después lo vamos a chequear en las imágenes de Augusto, de Charlie, en la transmisión de Alto Vuelo. Pero me parece que el penal fue antes de la posición adelantada. Que el árbitro levantó la bandera una vez que descargaron la pelota después de esa pena máxima que ya había cobrado Lovera. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Villaverde Sistemas, Avenida Libertad 150, Oberá Misiones. Teléfonos 03755 422 330 y 421 328. El número, amigo Madre, que la tiene ahora es el Gato Mota. Lo fajan de abajo, lo fajan de arriba. Hay tiro libre para Guaraní del sector izquierdo. 33 minutos de este complemento. Linda ocasión para la franja. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. No sé si ahora o después del tiro libre. ¿Cuándo serán los cambios? Hay un nuevo amonestado de igual manera, Gastón, te pregunto. Bueno, depende de Lovera cuándo serán las variantes, pero serán 2 las que va a realizar Ziegler. Se vendrán el 13 y el 18. Ya el 8 Franco ni siquiera está en el campo de juego. Luego de ser atendido, no volvió a reingresar al rectángulo
de juego, lo mira el asistente, si da el ok y lo era, se vienen las variantes ahora. Y serán presentadas por los amigos de Centro Amoblamientos. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Bueno, ya realizan la doble variante, ingresa con la camiseta número 13, Juan Rodríguez, ya se retiró con la 8, Gonzalo Franco, y el otro que ingresó es el 18, Tomás Ríos, y ya te comento quién es el que está saliendo porque decidió salir por atrás de su arco. Bien, vamos a poner enfrente nuestro y te vamos a contar quién salió entonces, pero que ingresó fue el 18. 18, 13 y 18. Uy, pasó de todo en el área. Sí, centro largo para Guaraní, que la tiene ahora. Qué lindo gol, ¿eh? No fue. No, pensé que fue. Cerca la franja del segundo. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Quiero ver qué salió. Dale. Bueno, una jugada parecida recién porque nuevamente Guaraní tuvo una oportunidad, pero quedó todo invalidada porque estaba ya levantando la bandera el asistente número 1, mientras que lentamente acá viene el segundo jugador que se retiró. Dale, perfecto. La pelota que entró en profundidad para que uno de los Rodríguez meta el centro. Estaba Guillermo Vázquez casi por abajo de la pelota. Guille, no me asustes. No me asustes, casi se le mete por la ratonera al arquero de la franja. ¿Quién salió, Gastón? Finalmente el otro jugador que se retiró es el número 3, Ezequiel Chamorro. Muy cansado el jugador de Deportivo del COP. Uno de los protagonistas del partido, jugó bien. Le tocó bailar con la más fea, que era Tarrito Pérez, que lo usaron todo el partido y se la bancó bastante bien Chamorro. Lástima que el centro llegó de su lado. Sí, varios de los duelos fueron ganados en la primera parte por el defensor del conjunto local y lo decíamos, la condición física era un factor a tener en cuenta en la segunda parte, sobre todo ahora en los minutos finales, ya estamos sobre los 35 minutos de esta segunda parte y es ahora cuando Guaraní, si tiene un cambio más, habla un cambio en cuanto a velocidad, un cambio en cuanto a actitud sobre este cierre, tiene que aprovecharlo para tratar de incrementar esta ventaja. ¿Qué número tiene Rodríguez, el que entró por Gonzalo Franco? Es el número 13. ¿Qué número tiene el 18? ¿Qué nombre tiene en realidad? Ríos. Acá estamos, con la planilla lista entonces para esta... Acá no se ve nada arriba de la cabina. Les aviso, para que usted está muy exigente. 36 minutos del segundo tiempo. Guaraní sigue ganando 1-0 aquí en El Dorado. Visita Pillow Top en Avenida Santa Catarina 5899 y en Uruguay 3439. Gaseosas, cervezas, hasta el hielo, durante o después del partido. Petri Market, ex 213 casi 40. ¿Para ahí está cerrando el partido o va a buscar más? No, tiene que buscar un poquito más. Guaraní aún resta mucho tiempo, quedan 10. Ahí lo puede encontrar, porque la tiene duelo en la mitad de... Se metió en el área. Offside de vuelta, pero qué hijo de tu madre, loco. Offside de vuelta, cobró, yo no vi, loco lo sabe. Esto es tremendo, ¿Quién es? Es tremendo, una nueva... ¿Cómo se llama? ¿Condratiuk o Armando Damián? Me parece que es el que... Armando Damián, el segundo asistente, donde puede levantar un resorte, así. Cada rato levanta, pero qué lindo gol iba a ser duelo, ¿eh? Sí, decíamos, es uno justamente de los jugadores que le queda un resto físico, es el 11, este picante, el mediocampista ofensivo que tiene la franja, un duelo que no se mostró tan participativo en este partido, pero justamente, si tiene resto, es a uno de los que lo tienen que buscar, lo tienen que exigir sobre este cierre del partido. Sigue ganando Guaraní 1-0 porque el árbitro se cansa de levantar, no se cansa en realidad de levantar el brazo para cobrar posición levantada. Dos que ya son dudosas, uno era penal y otro era gol. Mirá vos cómo son las cosas para un Guaraní que gana 1-0 de igual manera en 38 minutos del segundo tiempo aquí en El Dorado. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corriente. Abasto y carnicería El Corral, siempre cerca. La tenía Kevin Quiñao, que sigue masticando, me parece coca, pero no, tiene un apósito en la boca porque le sangraba, y si le sangra y si levanta la camiseta no lo dejan jugar. Que la tiene ahora y tiró un pase hacia atrás, pero se acalambró también, es uno de los defensores de Deportivo Bicop, la saca Ortiz desde la profundidad de su área. Schweizer que, hay mano ahí, Schweizer que devuelve con la cabeza, pero la tiene Deportivo Bicop en defensa, sale el conjunto local. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Tecnología en punta para tus camisetas en Pisani. 3764-1320-55. Saltó hondo Kevin Quiñao para no llegar a la pelota. Ahora la tiene otra vez el Deportivo Bicop, que sale por la derecha con el número 4 que tira en profundidad para que nunca llegue el 11 Junior Acosta, uno de los más picantes que tuvo el conjunto visitante, pero que no le alcanzó todavía. Esperemos así siga para concretar alguna ocasión. Sale con un lateral del Chulo, Guaraní desde el fondo.
En Villaverde Sistemas garantizamos la mayor flexibilidad en propuestas de pago. Villaverde Sistemas es una solución inteligente. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Linda salida de una de las figuras de partido de Taliba Schweizer, que tiró de un lado para otro, bajando 3 jugadores de Bicop en el camino. El que sale ahora con la pelota es el Tarrito Pérez, que la tiene por el sector derecho, lejos nuestro. Hace rato no nombra a Bainaga, hace rato no lo encuentra a Mirón, que después del penal no pasó más nada. Duelo que se mete dentro del área, intenta ganarle la cuerda, no puede Ortiz. Ahora sí que se queda con la pelota el arquero de Bicop. Es picante duelo y encontró su posición allá, a la espalda de el ahora número 3, Ríos, que entró hace un rato por Chamorro. Guaraní intenta por ese sector, Gastón. Bueno, pasa que es una de las posibilidades que te da Duelo también, te sabe jugar por ambas bandas, y al darle ingreso a un Kevin Klineau, tenés la posibilidad de tener a 2 rapiditos para este cierre de partido. Un Duelo por la derecha, un Klineau por la izquierda, algo quizás con Piz no tenías, que era velocidad, cambio de ritmo, pero bueno, perdés su buen pie como lo tenía el jugador experimentado de Sarmiento, pero como lo analizamos ya en la previa del inicio de este torneo, es un plantel de Guaraní que tiene muchas variantes, te da eso, jugadores de experiencia, jugadores de buen pie, jugadores más rápidos, todo para de acuerdo que Marzuk arme el mejor equipo que quiere. Bueno, ojalá así sea, el que la busca ahora. Uy, mirá el travesaño otra vez, no pudo. ¿Quién fue el 2? Fue Matías Barrientos, cabeció desde la... ¿Cómo? Para mí fue Barrientos, desde la puerta de su casa. Se quedó otra vez con el travesaño con la ayuda de Ortiz, la pelota. 2 travesaños para Guaraní este partido, que cerca estuvo la franja del segundo, Gastón. Nuevamente Guaraní, casi sin querer, me animo a decir, tuvo esta chance, ese travesaño que es la segunda vez que golpea atrás una jugada de Guaraní Antonio Franco, pero te decía, tiene que seguir buscando, tiene que intentar estirar esta ventaja, porque el local no tiene nada que perder y en cualquier momento se te puede acercar a Guillermo Vázquez. La busca y la pelea Alan Almirón con falta, dice el árbitro, se queja el gato, sí. ¿Por qué sacar la pelota? Está perdiendo, amigo. ¿Por qué la saca el 6? Fue jurado que fue la pelota como si estuviese ganando 3-0, se enojó y sacó la pelota del fondo, en vez de jugarla rápido. Tiro libre para Bicop desde el sector defensivo. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. En Pillow Top, compra el mejor colchón con hasta el 41% de reintegro. Hay salida desde el fondo para Guaraní. De todo pasó ahí entre Chulo Millán. Pide disculpas Fernández. Fue sin querer, dice, o fue Junior Acosta el que pegó sin querer. Ya se levanta el Chulo y está todo bien, dice Millán, que sale después de ese golpe. Que la gana ahora es Duelo en propio campo, sale en velocidad. Fórmula 1, muy bien Duelo, la dejó para Barinaga. Barinaga en mitad de cancha vuelve a aparecer en el partido después de su gol. Le parece que le dolió bastante ese golpe en la cabeza a Taliba Schweizer, que vuelve a encontrarse con el número 10. El 10 que ya está esperando la subida de Tarrito Pérez, que parece que no corrió nada, pero corrió todo el partido. Tiene aire para seguir haciéndolo, el número 4 franqueado. El que la tiene ahora nuevamente es el guaraní Antonio Franco, que busca el pase en profundidad. No puede concretarlo Guaraní, que ahora tiene que defender porque la tiene Junior la cosa. Y ojo que este está picante. Este le quiere pegar en cualquier momento y le pegó nomás, pero desviado, porque Vázquez miró cómo su pelota se iba hacia la izquierda de su arco y saque desde el arco. Y corresponde para Guaraní en 42 minutos. La franja gana 1-0 aquí en El Dorado. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. Bueno, sabés que ahí nos apoyamos en el amigo Gonzalo Solís, que está descargando los videos, está atento al streaming. Ninguna de las 2 jugadas fue offside, me dice. ¿Viste? Te dije. Mira eso. Uy, cómo la sacó Ortiz por arriba del arco después del cabezazo de Velo. Qué situación. Esa no podía levantar Chingüengüenza la bandera porque fue centro hacia atrás, Le moría de gana Damián de levantar la bandera. Pero claro, ¿cómo? Si tiraron desde la línea del córner. El centro de un lado hacia otro. Estuvo cerca Duelo, estuvo cerca la franja, Gastón. Muy buen ingreso de Kevin Klineau, que está haciendo pesar su pasaje por la banda izquierda. En esta temporada hasta el fondo pudo sacar un centro y estuvo cerca la franja de tirar esta ventaja. Y ya te digo, lo anoto Klineau pensando en el partido que viene, Bueno, lo anotás entonces. Andá pensando en la figura del partido antes de bajar, Gastón. ¿Cómo te vas a ir sin decirme quién fue la figura para vos? Tenés razón. 43 minutos del segundo tiempo, yo sí la tengo, ya la tengo seleccionada. Te lo dije hace un ratito. Para mí sí. Mira. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Reserva tu lote en Barrio Privado Lagos de Candelaria. Paga la primera cuota y comenzá a construir. 3764-3553-57. Gastón Machado, con 44 minutos del segundo tiempo, la figura del partido para vos.
Me gustó, sí, el número 5, Atalía Schweizer. Me gustó Matías Barrientos, que cada vez que lo llamaron a responder en el fondo lo hizo. Buen partido del defensor central, pero por pocos minutos me quedo con Laureano Doelo. Laureano Doelo, mirá vos por lo que hizo en el segundo tiempo, me imagino. Sí, sí. ¿Y cómo hacemos ahora? Pues yo tengo a Atalía Schweizer como figura. Sí, pero hoy hoy vale doble. Hoy la vale. tarea que hiciste. Lo ganaste. Bueno, la figura del partido entonces, porque lo eligió el comentarista de vez en cuando y redactor más de vez en cuando, Emiliano Androli. Atalía Schweizer se lleva la gorrita de los amigos de Uniformes Ícaro y un llaverito que trajimos de Tucumán. No sé quién hizo, pero bueno, se va a llevar esta cintita desde alto vuelo. Puede bajar Gastón Machado cuando quiera. 45 minutos, ya me parece tiempo cumplido en segundos nada más de este encuentro que Guaraní está ganando 1-0 aquí en el Dorado frente a Deportivo Vicó. Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ya cerca de cumplirse el tiempo, no dice el árbitro de ello, no sale con muchísima velocidad. Me parece que Tarrito Pérez busca la banda por derecha en ese sector ya ofensivo, la para y la toca con Barinaga. Barinaga que juega con la figura del partido de Atalía Schweizer. Schweizer de 10 a 5, de 5 a 10, de 10 a 8 ahora para que tenga el Gato Mota que vuelve a buscar a Tarrito Pérez por el sector derecho. Barinaga que merodea el área, que sale ahora, que busca el encuentro para que Almirón se quede con alguna chance concreta de gol. Hay un 3 codazos y Lovera no vio nada y estaba más cerca que yo. Mirá vos. Y me apunta el amigo Onza que no hay ninguna. Mirá vos la bronca que me da, pero Guaraní sigue ganando 1-0 en este tiempo cumplido aquí en el Dorado. La franja suma puntaje ideal, jugó 2 y hasta ahora yo no quiero mostrar a nadie, ¿no? Pero parece que se queda con la victoria aquí en el Dorado. Todo lo que necesitas para tu hogar, Vicar, Hogar y Muebles, Avenida Uruguay, Pedro Méndez, en la esquina del confort. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco Alan. Alan Almirón entró para ganarse el puesto. ¿Y cómo? No te va a quedar una. Gato querido, si te quedó en la puerta del área. Se entró Quiñau, no la pudieron despejar, la bajaron dentro del área. Derechazo al fondo del arco, solo miró Ortiz, que nada podía hacer porque la pelota se pegó en el palo. Y pudo concretar entonces el Gato, que cuando entró convirtió un penal, o le cometieron un penal, y en la revancha ha marcado el segundo gol de un Guaraní, Antonio Franco, que con muchísima justicia gana aquí en El Dorado 2-0 frente a Deportivo Vicó en el cierre del partido. Voy a hacer el trabajo, o querés vos, Gastón, métele. Ahí Gastón está, campo, juego y comentarista, mira, multifacético. ¿A que no lo estoy escuchando, Gastón? A ver si le damos aire. A ver. No, todo bien, por favor, subimos Skype para que pueda salir Gastón. Mientras la tiene el Gato Mota aquí en el sector defensivo de Guaraní, hay lateral, corresponde para la franja. A ver ahora. No me parece todavía. Gastón Machado dentro de este Skype de Alto Vuelo. Ya vamos a estar con uno de los protagonistas también del documentario y demás. Que puede salir todo perfecto, ¿no? En esta tarde, noche que nos arrancó y nos agarró con este 2-0 sorpresivo del Gato, que hace instantes nada más convirtió ese segundo gol. Te voy a contar yo cómo fue. La pelota llegó desde la izquierda a través de Kevin Quiñau, el centro que tuvo un pequeño desvío y cuando le quedó el balón pudo Almirón entonces quedarse con ese remate de derecha que pegó en el palo y que luego se metió en el arco de Ortiz, que miró para su derecha. La pelota entró por el palo pidiendo permiso para el 2-0. La franja con justicia se impone aquí en El Dorado. En Pillow Top encontrá las mejores marcas en colchones y somiers al mejor precio. Escucha Gastón Machado, a ver si estamos por ahora o no. Quiero un comentario del amigo Gastón. Y cortá y vuelve a entrar. Vamos a probar de esa manera, porque él tiene retorno, así que tiene que estar al aire en cualquier momento, porque el aire está saliendo vía Skype en la transmisión de Alto Vuelo. Ya la tiene Deportivo Vicó, que intenta con Junior Acosta. Fue lo más picante que tuvo el conjunto local, mientras esperamos la conexión con Gastón Machado vía teléfono de Augusto Sartori para que el equipo completo sea protagonista de esta tarde-noche aquí en El Dorado, donde Guaraní
gana 2-0, se mete el humo dentro del campo de juego, ya estamos listos para el Chori, 49 minutos de este segundo tiempo, la Franca va a conquistar su segunda victoria. Ahora sí te escucho, Gastón, qué placer. Bueno, Emiliano, me alegro que me estés recibiendo. Te decía, estamos en estos últimos minutos, vinimos hasta el campo de juego para que ni bien finalice el partido, poder estar acercándonos a la figura del partido para sacarle algunas declaraciones. Un guaraní, que bien lo mencionabas, siguió buscando y llegó finalmente a ese segundo tanto, y fue justamente a través de uno que ingresó sobre el final, Ana Mirón. Bueno, te diría que, pero pasa que fueron muy pocos minutos para que Almirón se gane la condición de figura, pero ya lo elegimos a Taliba Schweizer, el 5, que hizo un partidazo, porque siempre fue de ese tipo de jugadores, como el de ahora tira para afuera, pero siempre con claridad encontró su compañero sin complicarse, no hizo rodeos en vano el número 5 de la Franja, y por eso se va a llevar esa gorra de los amigos de Ícaro y la cintita llavero de alto vuelo. Con 49 minutos, no sé hasta cuándo lo quiere jugar Lovera, ya estamos en tiempo recontra cumplido para que Guaraní sume sus segundos 3 puntos y llegue a lo alto de esta tabla de posiciones a falta de su fecha de descanso que se dará el fin de semana que viene. El centro desde el medio campo para que en el segundo palo la busque Deportivo Bicop, se queda la pelota bollando en el área y hay gol de Deportivo Bicop, descuenta el conjunto local, gana Guaraní ahora 2-1, tomó la pelota como autor del gol, ya te voy a decir quién fue, me parece que fue uno de los Rodríguez que entró en este segundo tiempo para quedarse con el 2-1, gana Guaraní Antonio Franco, pero ahora lo hace por 2-1 porque acaba de descontar el número 17 Rodríguez para el conjunto local. Pasó Gastón. Bueno, no le gustó nada, por supuesto, a Carlos Marzuc este gol que llegó por parte del conjunto local, pero también le reclama a Lovera a la hora, le pregunta hasta cuándo vamos a jugar, referí. ¿Hasta cuándo? Ya estamos tiempo cumplido. Y así no fue la cosa por Guaraní. Antonio Franco con tiempo cumplido y más también acaba de concretar su segundo éxito en este torneo regional federal amateur La Franja, que ganó 2-1. Barinaga y Almirón, los goleadores de este encuentro que la Franja ha sacado adelante en un campo de juego difícil, en una situación de partido difícil, porque esto se tendría que haber jugado el domingo, pero el agua dijo, acá no se puede jugar al fútbol, por eso pasamos al lunes. Del lunes pasaron al martes, de las 17 pasaron a las 19, y acá estamos con este frío de noviembre, ¿quién diría? Después de una tremenda victoria de la Franja, que aquí, en El Dorado, sumó su segundo de 2 jugados, 2 ganados para Guaraní. Terminó el partido. Quédate en la transmisión de alto vuelo porque ya vas a contar los protagonistas. Me cuesta contarlo a Gastón Machado, que debe estar esperando ahí ya te veo para tener la voz en la figura y seguramente de alguien más. Mientras vemos que el conjunto de Deportivo Bicop se retira con aplauso. La gente lo ha hecho de muy buena manera. Emiliano. Esta tarde-noche aquí en el Dorado. Nos han tratado muy bien. Y ahora sí vamos con Gastón Machado en el centro del campo de juego. Bueno, Emiliano, estamos con Ataliba Schweizer. Bueno, Ataliba, de alto vuelo, para la producción, te elegimos como la figura del partido, te hacemos entrega de esta gorra, un reconocimiento de los amigos de Ícaro, también un llaverito, todo de alto vuelo. Bueno, Ataliba, ¿qué tan importante es salir de casa y también volverse con un triunfo? Importantísimo, bueno, primero que nada agradecerte, y bueno, era importante porque era una cancha difícil, un rival durísimo, sabemos que el local sacan ventaja y bueno, era importante ganar y seguir punteros. Bueno, justamente mencionabas lo difícil, me imagino que así también habrá sido complicado jugar en un campo de juego como este. Sí, por momentos se hace muy difícil, nosotros por ahí tenemos la idea de poner la pelota al piso, de intentar, de arriesgar y bueno, por momentos se pudo, por momentos no, pero bueno, lo importante es que sacamos adelante el partido y nos llevamos los 3 puntos. Bueno, y en lo personal, sos parte de la columna vertebral, como se suele decir, sos el mediocampista central. ¿Cómo te estás sintiendo con estos compañeros nuevos? Bien, muy bien, una lástima lo del gol, pero bueno, la idea es brindarle seguridad al equipo, ser ahí un poco como sigo la columna y bueno, a partir de ahí empezar a desplegar el juego nuestro. Bueno, ahora descansar una semana porque quedan libres y nuevamente les sale salir a jugar fuera de Villa Cerita. Seguro, a descansar ahora y bueno, a mentalizarnos en Nacional, que será otro rival durísimo para nosotros, como todo lo que se ven. Bueno, muchas gracias, Ataliba. Gracias a usted.
Muchachos, hasta ahí la palabra de la figura del partido para nosotros, hasta el Schweizer. Perfecto, Gastón Machado en el campo de juego, multifacético también el comentarista que tuvimos hoy en la transmisión de alto vuelo, en los comentarios también en la situación de campo de juego, que es su especialidad, porque ahí están todas las estadísticas y demás. Nosotros ya estamos en condiciones, cuando me diga Gastón, si tenés otro protagonista no hay ningún tipo de inconvenientes, para seguir entonces con esta transmisión de alto vuelo. Mientras, bueno, ya vamos a ir recuperando seguramente algún que otro aspecto técnico. La franja ha conseguido una victoria y me gusta que Ataliba se ponga pensativo con el tema del gol que recibieron. Me gusta que no le gusta recibir goles. Eso está buenísimo en esta campaña de la franja, que duela cada situación que pasa. ¿Qué pasa por allá abajo, Gastón? Bueno, ya todos los protagonistas prácticamente ya se han retirado hacia el vestuario. Las condiciones son bajas acá en cuanto a lo climático, pero estamos esperando por las palabras de algún protagonista más. Y ahí vienen, muchachos, si me puedo caer en línea, ya tenemos a uno más. Lo vemos por acá, lo estamos buscando. Muchachos, dale. Estamos con el director técnico de Guaraní, Antonio Franco, con Carlos Marzuk. Bueno, Carlos, ¿qué tan importante es, segunda fecha, salir de casa y volverse nuevamente con 3 puntos? Sí, eso creo que es lo más importante, el resultado en una cancha donde costó muchísimo jugar, intentamos creo en el primer tiempo y en el segundo tiempo también, por ahí no nos pudimos asociar mucho, pero bueno, en una cancha difícil, complicada, con todo un entorno difícil, creo que ganar y llevarnos 3 puntos es importantísimo para nosotros. Bueno, imagino la complicación de jugar en un campo de juego así, un Guaraní que intenta jugar con pelota al pie, busca tener salidas por las bandas y hoy les toca jugar en una cancha así. Sí, yo creo que en el segundo tiempo por ahí lo leímos un poquito mejor, en el primer tiempo nos encasillamos mucho por el medio de la cancha y prácticamente no se podía jugar, cuando en el segundo tiempo encontramos más la salida con Alejandro Pérez, por el otro lado, en el cual creo que jugó libre casi todo el segundo tiempo y parte del primero, creo que pudimos lastimar muchísimo por ese sector y creo que por ahí también vinieron las mejores chances de gol, ¿no? ¿Y qué sensaciones te deja el gol sobre el final? Sí, nosotros sabemos que es así, entonces estos fulles que nos cobran así, no sé si para quedar bien con el público rival, no entiendo, la verdad el arbitraje deja mucho que desear, pero por eso valoro muchísimo más el resultado porque pegaron mucho también, nosotros tuvimos un par de jugadores golpeados, pero bueno, sabemos que es así cuando salimos al interior y por eso valoro mucho más el resultado. Por supuesto que por ahí Vicó abusó un poquito de eso, muchos pelotazos dentro del área, mucha segunda pelota y por el momento lo controlamos bien y en la última por ahí no la podemos controlar como queríamos. Si bien recién van 2 partidos, ¿qué te está gustando este Guaraní? Yo creo que lo que mejor vimos, por lo menos desde lo que nosotros buscamos, es la sociedad, es la asociación. Hay jugadores que faltan conocerse un poquito más, Doelo, Lazaneo, que se involucren más, Taliba también un poquitito más. Cuando encontremos mejor ese funcionamiento entre los compañeros que ya vienen haciendo el proceso anteriormente, creo que vamos a mejorar mucho y lo que más valoro es que siempre intentamos jugar en la cancha donde sea. Creo que hoy se intentó triangular, por un momento nos triangulamos bien, por los costados, por adentro, sabiendo que la cancha no lo iba a permitir y lo tratamos de intentar siempre y creo que eso es un punto a favor. Después hay que aprender a leer los partidos, a cómo se dan, hoy era un partido más para segunda pelota, meter y creo que los muchachos estuvieron a la altura. Bueno, la última, Carlos, ahora se vienen varios días para poder trabajar, descansar y luego sí a pensar nuevamente en salir de Villa Sarita para ir hasta Piraí para enfrentar a Nacional. Sí, un rival que ya conocemos y que es durísimo y más en su cancha, que tiene espacios bastante grandes, tienen jugadores que son muy dinámicos, que corren mucho también y que, bueno, lo conocemos de la final de la FEMIFU y, bueno, vamos a tratar de descansar bien, recuperar bien en estos días que tenemos y tratar de armar lo mejor para Piraí. Creo que dimos hoy un paso importante porque, bueno, siempre es difícil, los primeros partidos, el año pasado también nos costó mucho y poder ganar por ahí sin capaz jugar bien porque por todo lo que dijimos anteriormente y porque creo que también generamos muchas situaciones de goles y no la pudimos meter antes, es muy valorable. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchachos, hasta ahí la palabra de Carlos Marzuk, director técnico Guaraní, Antonio Franco. Perfecto, Gastón, completa entonces la tarea del comentarista. No sé, quédate ahí nomás, no pasa nada. Va a subir ahora, ya por ahí está complicada la escalera. Llegamos al final de esta transmisión, pero no sin antes encontrarnos con el comentario de lo que dejaron estos 90 minutos y estos segundos 3 puntos que consiguió Guaraní, Antonio Franco, en esta oportunidad en un difícil territorio aquí en El Dorado. Ganó Guaraní y el comentario final de Alto Vuelo y de Gastón Machado llega presentado por los amigos de Abasto y Carnicería, El Corral siempre cerca. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral.
Bueno, yo creo que el mejor resumen justamente lo hicieron los protagonistas, con quienes tuvimos la chance de hablar hace algunos minutos. Un campo de juego que no está en las mejores condiciones, eso no es excusa porque esto es el torneo regional federal amateur, pero habla también de la personalidad que tiene este equipo de Guaraní Antonio Franco. Sin tener quizás uno de sus mejores partidos, recién está arrancando este torneo, saca eso que tiene, esa diferencia, esos jugadores de jerarquía, así lo marca su arquero Guillermo Bachke, así lo marca esa defensa central con un Matías Barrientos que está en muy buen nivel en estos dos primeros partidos. Hoy también lo remarcaba Marzuk, lo aprovecharon y mucho Alejandro Tarrito Pérez, un jugador que es de otra categoría, jugador de Feralá, que fue durante todo el partido, hasta que, por supuesto, pudo golpear con Cristian Barinaga, que es el goleador que tiene la franja en lo que va el torneo, 2 partidos, 3 goles para el 10, y luego con jóvenes que también son muy interesantes, que ingresan desde el banco de suplentes, eso habla de la riqueza que tiene este plantel, ingresó un Cliniau, ingresó un Alan Almirón, justamente este segundo fue quien se encargó de agrandar esa ventaja. Luego sobre el final, eso también es algo para tener en cuenta, Bicop pudo marcar, pudo descontar, pero finalmente termina redondeando un muy buen resultado Guaraní Antonio Franco, lo decía Marzuk, es muy importante este resultado, porque ya sabe que pone medio pie en la siguiente instancia de este torneo regional federal amateur. Por eso, Guaraní se da una victoria hoy de aquí del Dorado. Bien, perfecto, salía el comentario entonces de Gastón Machado para lo que fue esta victoria de la franja 2-1 frente a Deportivo Bicop. Se va el gato, estaba bueno las palabritas ahí, gato, pero ya se fue. Hacemos la última pausa y cerramos esta transmisión desde el techo del vestuario de Deportivo Bicop. Todos desde el cielo, respira hondo y escupe el mate. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo. Villa Verde Sistemas es innovación en oficinas modernas, funcionales, sistema coworking para empresas e instituciones, muebles y tapizados de primer nivel. Casa Central, Avenida Libertad 150 Oberá Misiones. Garantizamos el mejor precio del mercado y una amplia variedad en propuestas de pago. Teléfonos 03755 422 330 y 421 328. Ahora vas a ganar mucho más. Fortunato trae la trinca. La trinca es la nueva modalidad de la quiniela misionera que premia tu apuesta de 3 cifras a la cabeza. Ganás si sale el número completo que jugaste. Al revés, anterior, posterior y combinaciones de 2 cifras. Muchas opciones para ganar con una sola apuesta. Si no sacó más con la quiniela es porque no le jugó a la trinca. Administra y garantiza Eliplic. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Los infinitos comienzos ves cómo vas perdiendo fe en los que Se va terminando esta tarde-noche fría, finalmente fría aquí en el Dorado. Dijo Gastón que iba a bajar la temperatura, tenía razón, tampoco es que un visionario, pero se sabía. Se va cerrando la victoria entonces de Guaraní, viajamos al Dorado, era el domingo, fue el martes, ganó la franja y esto fue una transmisión de Alto Vuelo. Gastón Machado, gracias por la presencia, por la multifacética tarea. Nos encontramos mañana a las 19 con De Alto Vuelo y también en algún momento con la franja, Gastón. Bueno, muchachos, siempre es un placer ser parte de este equipo, para eso estamos, lo importante es que De Alto Vuelo pasó una nueva transmisión, esta vez tocó aquí en El Dorado, y nos volvemos con la victoria Guaraní Antonio Franco por 2-1 frente a Bicop, y será hasta mañana. Gran abrazo, Gastón, gran abrazo a los amigos que estuvieron prendidos a la transmisión de Alto Vuelo, para Julio, para Lolo, para todos los oyentes de Alto Vuelo, para las chicas, vamos mañana chicas frente a Río, las chicas franqueadas que mañana tienen esa tarea frente al el jueves, gracias Gastón, entonces el jueves va a jugar Guaraní frente a River, esta Copa Federal de Fútbol Femenino, fuerza para las chicas, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, es así mañana, a 19 con De Alto Vuelo, y si no, será en cualquier transmisión para esta campaña de Guaraní Antonio Franco. Yo no quiero ser exigente, Franca, pero hay que salir de esta situación de torneo regional federal amateur. Lo hacemos, lo hacemos porque la pasión es gigante, pero estaría bueno volver a esas cabinas tremendas de Sarmiento, de Chaco Forever que está en el B Nacional, me van con Viaja Formosa si querés para Sol de América, vamos hasta Salta si querés, estaría bueno volver, Franja, y esa tarea está en camino y en proyecto, por eso
te vas a enterar de todos los pasos de la franja, siempre con las transmisiones desde Alto Vuelo. Como sea, lo hacemos. Lo vas a escuchar aquí en la 98.1 y lo vas a ver por las redes de YouTube de Alto Vuelo también. FM Show siempre con la franja, lo mismo para el equipo de Alto Vuelo. Hasta aquí ha llegado lo que por suerte fue victoria para la franja. 2-1 aquí en El Dorado frente a Deportivo Dicom. Será hasta la próxima. Chau, chau.